Capítulo 432. Casi filial. Después de obtener el circuito de magia de viento del caparazón de Beelzebub, Roy había estado pensando en cómo usar la magia de viento en la batalla. Solo hubo unos pocos movimientos destructivos más, como palas de viento, campos de vacío, tornados, etc. Pero Roy había creado una nueva habilidad para sí mismo y usó magia de viento en combate cuerpo a cuerpo. La inspiración para la habilidad vino naturalmente de Goenish the King of Fighters. Si alguien era fuerte o no era cuestión de versión, pero si era genial o no era cuestión de toda la vida. Sin lugar a dudas, Roy había utilizado la verdadera octava doncella. Crueles de la verdadera realidad y tomó la ruta fría. Por supuesto, con un artefacto divino como el guantelete del emperador dragón rojo, el nuevo movimiento de Roy no solo fue genial sino también muy poderoso. Además, este movimiento no solo podría usar su energía eólica sino también su poder de rayo y su poder de hielo. Fue un movimiento versátil. Roy se contuvo en el último golpe cuando envió a Vergil a la tierra. De lo contrario, si hubiera usado 64 veces su fuerza para atacar con un puño de uñas de 30 golpes, Vergil probablemente ya no existiría en este mundo. Se podría decir que Roy había matado instantáneamente a Vergil esta vez. Después de que Vergil se estrellara contra el suelo, Dante reaccionó y se apresuró a precipitarse hacia el pozo que Vergil había aplastado, hundiéndose profundamente. Después de un tiempo, encontró a Vergil gravemente herido y lo salvó de ahogarse. ¡Bum! Dante cargó a Vergil y atravesó la capa de roca y suelo. Después de regresar a la superficie, finalmente vio las heridas de Vergil. Más de la mitad del pecho de Vergil se había convertido ahora en horribles huesos blancos, debido a las garras de Roy y al desgarro de las palas de viento. En este momento, aparte del corazón que aún latía en su pecho, la mayoría de sus órganos internos habían desaparecido, probablemente se convirtieron en fragmentos y desaparecieron en la sangrienta tormenta anterior. Su pecho andrajoso estaba abierto y los tejidos musculares circundantes volvían a crecer lentamente. Bajo el poder de su línea de sangre demoníaca, todavía era posible recuperarse. En cuanto a cuánto tardaría, era difícil de decir. Con heridas tan graves, era equivalente a que Vergil se retirara por completo de la batalla. Aunque Dante y Vergil siempre se habían lastimado el uno al otro, Vergil seguía siendo el hermano de Dante después de todo. Cuando vio el miserable estado de Vergil, Dante se puso furioso. La batalla entre Nero y Sareth ya se había detenido. Aprovechando esta oportunidad, Dante se transformó de nuevo a su forma humana y caminó hacia Nero. Le entregó Vergil a Nero para que lo cuidara. Sin embargo, Nero estaba descontento. Vergil fue el culpable que causó su discapacidad. Era el hermano de Dante, pero no tenía nada que ver con él. ¿Qué quiso decir con conseguir que se ocupara de Vergil? Nero no quiso ayudar. Curvó los labios y dijo: Dante, ¿por qué no lo hago? Y cuida de este tipo. No, no puedes vencerlo. Dante negó con la cabeza. Será mejor que te ocupes de Vergil. No dejes que las réplicas de la batalla lo afecten. No puedo garantizar eso. Nero dijo con tristeza. Leer en tu novela ligera com. ¡No! Tienes que asegurarte de que viva. Dante agarró el cuello de Nero con enojo. ¿Por qué? Nero apartó la mano de Dante y levantó su brazo derecho mecánico. Le gritó a Dante. Incluso si es tu hermano, no olvides lo que hizo antes. Osiris tiene razón. ¿Quién causó el desastre en Red Grave City? Su hermano. Gracias a él, innumerables personas murieron en este desastre. Todavía estábamos discutiendo cómo matarlo antes, pero ahora quieres que me asegure de que no muera. Tu cerebro está confundido. Pero él es tu padre. Dijo Dante de repente. ¿Quieres ver morir a tu padre aquí? ¿Qué? Nerón se quedó estupefacto. He tenido mis sospechas desde la primera vez que te conocí. Dante suspiró. No me digas que crees que cualquiera puede usar Yamato y resonar con su poder. ¿Cómo es esto posible? Nero miró a Vergil, que estaba tendido en el suelo, perdido, y su rostro se contrajo incontrolablemente. Dante extendió su mano y volvió a convocar a Dante espada demoníaca. Luego se transformó en su forma de Sindevil y se dio la vuelta. Sin mirar atrás, le dijo a Nero. Haré que redima sus errores, pero Nero no puede morir en tus manos. Con eso, Dante pisoteó el suelo y corrió hacia Roy en la distancia, dejando a Nero frente a Vergil y sin saber qué hacer. Clan. Demon Sword. Dante atacó a Frostmourne, que apareció instantáneamente en la mano de Roy. La enorme onda de choque producida por la colisión de las dos espadas se extendió por todos lados. Al ver venir la onda de choque, Nero ya no pudo preocuparse por su confusión. Rápidamente se bloqueó frente a Vergil y lo ayudó a resistir la onda de choque. Dante estaba loco en este momento.
no se defendió en absoluto y usó ataques de tormenta para luchar contra Roy. Roy usó agonía de escarcha para bloquear a izquierda y derecha, aparentemente luchando para hacer frente a los ataques. El manejo de la espada de Roy no era tan bueno como el de Dante. De hecho, Roy no había estudiado ningún manejo de la espada. Cuando luchó con Frostmourne, confió en su fuerza y velocidad para blandir su espada. Dante parecía haber notado esto, y sus ataques se volvieron cada vez más feroces. Después de cientos de rondas, Dante finalmente captó el defecto de Roy. Balanceó la espada demoníaca en su mano horizontalmente y de repente cortó la muñeca de Roy. Con un swish, Dante cortó la mano derecha de Roy, que sostenía la espada. Frostmourne voló junto con su mano, y luego. Entonces aterrizó no lejos de Nero. Aprovechando esta oportunidad, Dante cargó y apuñaló la espada demoníaca en el pecho de Roy. Los dos estaban en el aire y la escena de repente pareció congelarse. El rostro de demonio de Dante jadeaba pesadamente, mientras Roy miraba la espada demoníaca perforada en su pecho. ¿Cómo fue tan fácil? Dante estaba incrédulo y un poco confundido. Roy de repente le sonrió siniestramente, como si hubiera adivinado sus pensamientos. Por supuesto, no será tan fácil. Con eso, el cuerpo de Roy se convirtió una vez más en innumerables clones diminutos. Incluso la mano cortada que sostenía agonía de escarcha era la misma. Estos pequeños clones se reunieron nuevamente después de retirarse una distancia y se reformaron en su cuerpo principal. La herida que Dante acababa de apuñalar volvió a su estado original, e incluso su mano derecha amputada estaba intacta. «Maldita sea», maldijo Dante. Estaba a punto de correr hacia adelante cuando de repente vio a Roy extendiendo su mano hacia agonía de escarcha, aparentemente queriendo recordar su espada. Pero en este momento, no se sabía qué estaba pensando Nero. Después de ver las intenciones de Roy, corrió hacia adelante y agarró a Frostmourne con fuerza. Agonía de escarcha luchó con fuerza en las manos de Nero, pero Nero apretó los dientes y persistió, usando su fuerza para evitar que Roy invocara la espada demoníaca. Y dio la casualidad de que Dante se precipitó hacia adelante de nuevo y enredó a Roy. Entonces, después de algunos intentos fallidos, Roy se rindió en recordar Frostmourne y continuó luchando con Dante con las manos vacías. Nero inmediatamente se sintió un poco satisfecho de sí mismo, sintiendo que había ayudado. Tomó agonía de escarcha y regresó al lado de Vergil. Sin embargo, cuando se dio la vuelta, no se dio cuenta de que los ojos esqueléticos de agonía de escarcha de repente destellaron con una luz roja antes de desaparecer. Los ataques enloquecidos de Dante continuaron por un tiempo. Aunque estaba usando el método de intercambiar heridas por heridas para agregar algunas heridas al cuerpo de Roy, su propio consumo era inmenso. Después de que Roy golpeó su espada y lo obligó a retroceder, se estabilizó en el aire y detuvo su carga temporalmente mientras flotaba e intentaba recuperar el aliento. ¿Es esto realmente bueno? Roy también se detuvo y de repente le dijo en broma a Dante. No sé cuál es el uso de tus inútiles ataques. Si quieres continuar, puedo perder un día entero contigo. Pero tengo que recordarte que tu hermano, Vergil, realmente podría morir. ¿Eh? Dante no reaccionó al principio, pero luego de repente pensó en algo y dijo sorprendido. No es bueno. Esa espada de ahora. Se dio la vuelta abruptamente y vio que había un rubor anormal en el rostro de Nero. Sus ojos estaban inyectados en sangre y comenzaban a confundirse. Se paró junto al inconsciente Vergil, levantó lentamente agonía de escarcha en su mano y apuntó con la punta de la espada a Vergil, que estaba tendido en el suelo. Nadie puede levantar mi espada. Roy sonrió siniestramente. El estado actual de Nero no era del todo correcto. Después de que recogió Frostmourne, su percepción del mundo exterior se fue desvaneciendo silenciosamente. Era como si alguien le estuviera susurrando al oído, y gradualmente se sumergió en esos susurros. El efecto Mind Distortion en Frostmourne comenzó a funcionar. Hubiera estado bien si Dante no le hubiera contado sobre la verdadera relación entre Vergil y él, pero Dante lo había hecho. Por lo tanto, Nero, que ya estaba nervioso, de repente tuvo un defecto en su mente. El odio de perder su brazo y la soledad de ser abandonado cuando era joven como padre. Vergil no había cumplido con sus deberes para con Nero, pero en cambio, repetidamente agregaba dolor a Nero. En circunstancias normales, estas emociones se esconderían gradualmente en el corazón de Nero y se enterrarían. Pero bajo el efecto de Mind Distortion, estas emociones fueron desenterradas y magnificadas continuamente, convirtiéndose finalmente en odio y deseo de venganza contra Vergil. Bajo la guía de agonía de escarcha, se preparó para matar a Vergil. Usted. Dante se volvió para mirar a Roy y rugió. Lo hiciste a propósito. Así es.
Roy admitió libremente y extendió las manos. Dije que quería tomar prestada la espada demoníaca Dante y Yamato, y también te dije que no me rechazaras. ¿Pero cómo respondiste? Como no sabes lo que es bueno para ti, los tomaré yo mismo. Vergil es terco, pero no es necesario quitarle a Yamato. Está bien cambiar a otra persona. Ah. Maldita sea. Dante estaba lleno de dolor e ira en este momento, pero no podía preocuparse por Roy y se apresuró a detener a Nero. Roy no lo detuvo. Ya se había divertido mucho esta vez y no tenía que matar a Vergil. Creía que esta lección era suficiente para grabar en la mente de Dante y de los demás. Después de que él destruyera su orgullo, entregarían obedientemente la espada demoníaca a Dante y Yamato. ¡Bum! Dante llegó a tiempo y envió a Nero a volar, salvando a Vergil. Agonía de escarcha voló de la mano de Nero. En este momento, Nero se despertó repentinamente y recordó sus acciones en ese momento. El sudor frío le empapaba la espalda. ¿Qué quería hacer ahora? Agonía de escarcha se clavó en el suelo en diagonal. Nero vio aparecer una mirada burlona en las cuencas de los ojos del cráneo en la empuñadura de la espada, sobresaltándolo tanto que se alejó arrastrándose de Frostmourne, esta extraña y aterradora espada demoníaca. Antes de que Dante y Nero pudieran dar un suspiro de alivio, Agonía de escarcha voló del suelo y regresó a la mano de Roy. En este momento, Roy ya había llegado por encima de los tres. Su alto cuerpo los cubrió a los tres con sombras, y sus enormes alas de demonio aletearon lentamente. Roy aterrizó con su espada y miró a Dante y a los demás. Diré esto una última vez. Entrega a la espada demonio Dante y Yamato. No estoy interesado en tu mundo, pero si quieres impedir que logre mi objetivo, no me importa recolectar más almas. Capítulo 433. Muchos misterios. Después de escuchar lo que dijo Roy, Dante se quedó en silencio por un rato antes de regresar finalmente a su forma humana. Insertó Demon Sword Dante en el suelo frente a Roy, luego la soltó y dio 2 pasos hacia atrás. Al ver que finalmente se comprometió, Roy asintió con satisfacción. Extendió la mano y chupó el Yamato junto a Vergil. Demon Sword Dante y Yamato flotaron junto a Roy, lo que equivalía a reunir las 3 armas que Sparda había dejado atrás. Muy buena. Roy le arrojó un tubo de ensayo que contenía un líquido rojo a Dante. Esta es una poción de recuperación que puede ayudar a Vergil a recuperarse. Si lo cree o no, depende de usted. Dante sostuvo la poción y vaciló por un momento antes de regresar al lado de Vergil. Él alimentó a Vergil inconsciente y gravemente herido con la poción. Luego vio que las heridas en el cuerpo de Vergil realmente comenzaban a sanar más rápido y los tejidos musculares estaban creciendo rápidamente. En solo unos segundos, el pecho abierto y desgarrado de Vergil se había cerrado de nuevo. No fue hasta este momento que Dante se dio cuenta de que el señor demonio Osiris no parecía tener la intención de engañarlo. Después de que Roy obtuvo Demon Sword Dante y Yamato, regresó con las 2 armas y se sentó en su trono congelado. Sareth también volvió corriendo, se paró detrás del trono con Cassandra y los demás, y esperó con curiosidad a que Roy comenzara. Las manos de Roy brillaron con poder mágico cuando las extendió hacia las 2 armas flotantes. Cuando sus manos tocaron la superficie de las armas, apareció una onda en el vacío y las manos de Roy desaparecieron como si hubieran llegado al agua. Cuando sus manos se retrajeron, había 2 bolas de luz negra en cada una de sus palmas. El alma más grande vino naturalmente de Demon Sword Dante, y la más pequeña vino de Yamato. Cuando Roy sacó estos 2 fragmentos de alma que pertenecían a Sparda de las armas, la espada demoníaca Dante y Yamato parecieron gritar, y la luz de las armas se atenuó inmediatamente. Aunque no fueron destruidos, cualquiera podría decir que después de perder los fragmentos de alma de Sparda, las 2 armas ya no eran tan poderosas como antes. Al ver esto, Dante naturalmente se sintió triste, y Nero también se sintió un poco incómodo. Sin embargo, a Roy no le importaba tanto. Juntó las manos y amasó los 2 fragmentos de alma. Al principio, estos 2 fragmentos de alma todavía estaban claramente separados, pero después de todo, pertenecían a la misma fuente. Entonces, después de un tiempo, estos 2 fragmentos de alma comenzaron a fusionarse gradualmente. Los ojos de Roy parpadearon. Por supuesto, podía decir que estos 2 fragmentos de alma tenían dificultades para fusionarse al principio porque habían estado separados durante demasiado tiempo. Esto sin duda confirmó la suposición de Roy. No era bueno separar los fragmentos de alma durante demasiado tiempo, especialmente los que se usan para clones. Una vez que hayan desarrollado la conciencia de sí mismos con el tiempo, probablemente será aún más difícil fusionarlos. Leer en tu novela ligera com.
Después de esperar en silencio durante un tiempo, los dos fragmentos de alma finalmente se fusionaron, convirtiéndose en una bola de luz negra aún más grande. Los demonios siguen siendo demonios. Roy le dijo de repente a Dante, que estaba prestando atención a lo que estaba sucediendo. Incluso si los humanos consideran a tu padre, Esparda, como el salvador de este mundo, su alma sigue siendo un alma maligna. Esto no cambiará pase lo que pase. Dante se quedó sin habla y solo pudo cambiar el tema. ¿Por qué quieres encontrar al anciano? ¿Qué? ¿Crees que soy como esos demonios que quieren cazar traidores? Roy miró a Dante. No se preocupe. No estoy tan aburrido. Quiero encontrar a Esparda porque hay algunas cosas que tal vez solo él sepa. Sí, aunque no tenía muchas esperanzas al principio, ya que Saret había completado las misiones que Roy le dio y convocó exitosamente a Roy a este mundo, naturalmente no quería venir en vano. Había un total de 7 inscripciones de la Biblia del demonio, y Roy ahora tenía 4. El primero fue el roce que había obtenido de la diosa Calipso en el mundo de Piratas del Caribe. Calipso había dicho que este roce provenía de un demonio de fuego de alto rango que ella había eliminado. Roy nunca había visto a este demonio, por lo que, naturalmente, no tenía forma de investigarlo. El segundo y el tercero se obtuvieron de Cabelet. Desafortunadamente, Roy no sabía que Cabelet tenía estelas de la Biblia del demonio y solo las había obtenido de su tesoro después de que lo mató, por lo que no había forma de preguntarle sobre los orígenes específicos de estas 2 estelas de la Biblia del demonio. Ahora, el cuarto estaba en manos de Saret y aún no se lo había dado a Roy. Afortunadamente, el antiguo propietario de la estela, el caballero oscuro Esparda, parecía estar vivo todavía. Esta fue la mejor noticia. Dado que Esparda tenía la estela de piedra antes, significaba que podría conocer algunas de sus funciones. En ese caso, ¿conocería alguna otra información sobre las estelas? Por ejemplo, ¿qué efecto tendría recolectar todas las estelas? ¿Qué demonios tenían las estelas restantes? Y así. Este fue el mayor propósito de Roy al venir a este mundo. Finalmente se había encontrado con un señor demonio viviente que una vez había sostenido una estela, por lo que ciertamente quería entender tanto como fuera posible. En cuanto al segundo propósito, se trataba de Julia. Roy todavía recordaba que Julia le había mencionado que Samael la había traído de vuelta a cierto mundo y la había convertido en un ángel caído, y este cierto mundo era muy probablemente el mundo de Devil May Cry. En otras palabras, este mundo fue muy probablemente el lugar de nacimiento de Julia. Los ángeles caídos fueron transformados de ángeles. Pero el problema fue que desde el momento en que Roy descendió a este mundo, sintió que este mundo parecía extraño, y no sintió ningún aura angelical en este mundo. Y si no había ángeles, significaba que no había cielo en este mundo. Entonces, si los demonios aquí querían ascender a Señor de los Demonios, ¿cómo podrían completar el ritual de promoción? Era imposible para ellos convertirse en señores de los demonios con la ayuda de la línea de sangre de sus padres como Dante y Vergil, ¿verdad? Hablando de eso, Dante y Vergil no parecían haber mostrado el estado de liberación del nombre verdadero. ¿Podría ser que no hayan completado el ritual de promoción? Lo que más sorprendió a Roy fue que los demonios de este mundo parecían estar perdiendo algo muy importante. La marca de Ouroboros. Cualquier demonio que viajara del abismo a otro mundo tendría la marca de Ouroboros grabada en las profundidades de sus almas en el momento en que pasarán por una puerta del abismo. Esta marca única era una forma de protección del abismo para los demonios. Incluso el demonio más débil podría ser teletransportado de regreso al abismo por la marca Ouroboros siempre que sus almas no hubieran sido completamente purificadas. Desafortunadamente, en el momento en que Roy fue convocado, la marca de Ouroboros brilló a la luz de la formación mágica, pero cuando realmente descendió a este mundo, la marca de Ouroboros se rompió. No fue solo él. Julia y Venia eran iguales. Entonces, después de descender, Roy inmediatamente sintió a los demonios en el clipot y descubrió que no tenían la marca Ouroboros. Sin la protección de la marca de Ouroboros, significaba que las almas de los demonios aquí no podrían regresar al abismo después de que fueran asesinados. En cuanto a si las almas de estos demonios continuarían permaneciendo en este mundo o regresarían al mundo demonio en el espacio purgatorio, Roy no lo sabía por el momento porque Urizen había absorbido las almas de los demonios muertos. Esto tendría que esperar a que Roy lo verificara. Este no era el único lugar extraño. También había algo que desconcertó más a Roy. En la impresión de Roy, los reyes demonios eran muy poderosos. Fue evidente por Samael y Lilith, a quienes había conocido en el mundo de Darksiders.
Sin embargo, Esparda era solo un señor demonio, pero había derrotado y sellado al rey demonio Mundus. Solo hubo dos explicaciones para esto. O Mundus era simplemente un falso y solo afirmaba ser un rey demonio, pero en realidad no había alcanzado el nivel de rey demonio. O el método de Esparda para sellar a Mundus tenía otros secretos. En cualquier caso, parecía haber muchos secretos ocultos en este mundo de Devil May Cry. Y si quería resolverlos, era imposible sin Esparda. Dante y Vergil eran los personajes principales de este mundo, los hijos del destino. Sin embargo, Roy ya sabía por sus experiencias pasadas que estos llamados hijos del destino no eran imposibles de matar. Pero ahora quería encontrar a Esparda y aprender muchas cosas de él. Si realmente mataba a los descendientes de Esparda, probablemente habría muchos problemas para comunicarse. Además, aún quedan muchos factores desconocidos en el futuro. ¿Qué pasa si encuentran un lugar que requiere la línea de sangre Esparda? En ese momento, Dante y Vergil serían útiles. Por eso también Roy había mostrado piedad y le había salvado la vida a Vergil. Había estado pensando a largo plazo. Por supuesto, nadie podría adivinar los pensamientos de Roy si no los dijera él mismo. Dante no entendió las causas y los efectos, por lo que sintió que las palabras de Roy eran profundas y misteriosas. La luz de poder mágico en las manos de Roy no desapareció. Siguió moviéndose alrededor de la bola del alma de Esparda. Pronto, la bola del alma negra se volvió aún más deslumbrante. Aproximadamente medio minuto después, una luz ilusoria apareció de repente sobre la bola del alma. La figura de la luz era en realidad un demonio. A la luz, pudieron ver los ojos emitiendo luz blanca en su cabeza, dos ojos demoníacos normales a la izquierda y a la derecha, y un tercer ojo vertical entre sus cejas. Sus cuernos de demonio no se elevaron hacia el cielo como los de los demonios comunes. En cambio, se extendieron una distancia de su izquierda y derecha antes de agacharse para cubrir sus mejillas. Este demonio llevaba una armadura negra, y las alas de demonio en su espalda se extendieron ligeramente mientras flotaba en el aire. Anciano. Dante no pudo evitar exclamar cuando vio la figura. ¿Eh? ¿Otro demonio tipo insecto? Venia preguntó desde atrás. De hecho, las alas de demonio en la espalda de Esparda no eran alas de demonio normales, sino que parecían elitros de insectos. Esta era la característica principal de las líneas de sangre de demonios de tipo insecto. Roy no pudo evitar mirar a Dante y Vergil, que ya se habían despertado. Cuando lo pensó detenidamente, las formas demoníacas de estos dos hermanos de hecho parecían tener estructuras demoníacas de tipo insecto, pero no era obvio. Estoy realmente destinado a demonios tipo insectos recientemente. Roy se rió burlonamente. Él acababa de encontrar el caparazón de Beelzebub no hace mucho, y ahora se había encontrado con Esparda, un tipo con un linaje demoníaco tipo insecto. ¿Quién eres? El Esparda en la luz parecía estar perdido cuando le preguntó a Roy con una voz ronca y tartamudeante. Ahora, esta bola de alma de Esparda era equivalente a la fusión de los tres fragmentos, por lo que naturalmente era capaz de generar conciencia. Pero estos fragmentos de alma deberían haberse dividido antes de que Esparda desapareciera, por lo que Roy estimó que no debería tener ningún recuerdo del paradero de Esparda, por lo que preguntó directamente. Esparda, ¿puedes sentir dónde está la fuente de tu alma? Capítulo 434. Reino del Tigre Gordo. La figura de Esparda frente a él era solo un destello de memoria que Roy creó a través de la magia. Era una existencia similar a una entidad de pensamiento. Aunque tenía conciencia, acababa de nacer y tenía dificultades para expresarse. Por lo tanto, no pudo ser descriptivo al responder a la pregunta de Roy. Solo podía extender la mano y señalar en una dirección, pero luego cambió de dirección de inmediato. Al verlo señalar a su alrededor al azar, Roy no pudo evitar fruncir el ceño. ¿Qué está pasando? Afortunadamente, Dante dijo de repente. No podría estar en el mundo humano, por lo que no puede apuntar en la dirección correcta. Es posible. Roy lo entendió. Si no está en el mundo humano, entonces debería estar en el espacio purgatorio, que es lo que llamas el mundo demonio. Roy miró a Dante. Parece que tienes una idea aproximada de a dónde fue tu padre, ¿no es así? Dante no dijo nada y solo se encogió de hombros, pareciendo estar de acuerdo. De hecho, después de llegar a la edad adulta, tanto Dante como Vergil habían intentado encontrar a su padre, pero no pudieron encontrarlo en el mundo humano. Si Esparda todavía estaba vivo, entonces solo podría estar en el mundo demonio, y era muy probable que estuviera encarcelado en algún lugar de las profundidades del mundo de los demonios. De lo contrario, era imposible explicar por qué no apareció. Sin embargo, el mundo demonio era demasiado grande para Dante y los demás.
No era algo en lo que una o dos personas pudieran buscar, por lo que, aunque tenían sus conjeturas, todavía estaban indefensos. Dado que Esparda estaba en el mundo de los demonios, Roy solo podía ir al mundo de los demonios para encontrarlo. Miró el Yamato insertado en el suelo. Después de perder el fragmento de alma de Esparda, Yamato parecía incapaz de cortar espacio para abrir grietas, por lo que Roy primero le entregó el fragmento de alma de Esparda a Julia. Luego sacó Frostmourne y encontró un espacio vacío para cortar verticalmente. Por supuesto, Agonía de Escarcha no tenía la capacidad de cortar el espacio, pero Roy la usó para liberar magia espacial. Cuando la espada cortó hacia abajo, una luz azul directa apareció de la nada. Era la grieta espacial la que se había abierto. Roy guardó su espada y se acercó. La luz del poder mágico en sus manos floreció cuando agarró ambos lados de la grieta y comenzó a rasgarla hacia la izquierda y hacia la derecha. Bajo su poder, la brecha espacial se abrió más lentamente. Vámonos. Roy se dio la vuelta y les dijo a Julia y a los demás antes de entrar en el pasillo. Julia, Bemia, Cassandra y Sareth lo siguieron apresuradamente, atravesaron el pasillo y desaparecieron. Solo Dante, Vergil y Nero quedaron en la escena. Los tres se miraron y dudaron sobre si seguirlos. Vámonos. Al final, Vergil, que se había despertado, tomó una decisión. Actualmente estaba siendo apoyado por Nero, y tenía una mano cubriendo su pecho mientras le decía a Dante, el demonio dejó este pasaje y no lo cerró inmediatamente porque en realidad es para nosotros. Se trata del paradero de nuestro padre, así que tenemos que ir a ver. Si ese demonio tiene malas intenciones, podemos lidiar con él a tiempo. Leer en tu novela ligera com. Dante asintió. Vergil tenía razón. Se acercó, sacó la espada demoníaca Dante en su espalda y arrojó a Yamato a Vergil. Vergil atrapó a Yamato y midió la katana antes de volverse para mirar a Nero. Lo siento, Nero. Cuando estuvo inconsciente antes, en realidad no perdió el conocimiento por completo. Había escuchado la discusión entre Dante y Nero de forma intermitente. No recordaba nada más, pero claramente había escuchado a Dante decir que él era el padre de Nero. Estaba bien cuando antes no lo sabía, pero ahora que lo sabía, no sabía cómo enfrentarse a Nero. Después de todo, le había arrancado el brazo a Nero. Nerón no supo cómo responder a esta disculpa. Después de un momento de silencio, volvió a levantar el hombro de Vergil. Casi te mató antes, vamos. Ajustaremos las cuentas lentamente en el futuro. Ahora, tenemos que averiguar qué quiere hacer Demon Osiris. Dante estaba de espaldas a ellos dos. Después de escuchar las palabras de Nero, un arco no pudo evitar elevarse en la esquina de su boca. La relación entre padre e hijo fue muy complicada, pero en cualquier caso, poder comunicarse así fue un buen comienzo, ¿verdad? Sin embargo, justo cuando los tres estaban a punto de entrar en el canal espacial, de repente escucharon el rugido de los motores y los gritos de Nico viniendo detrás de ellos. Al darse la vuelta, descubrieron que Nico conducía su coche torcidamente mientras se acercaba a ellos. No muy lejos del coche había un enorme perro del infierno de 3 cabezas persiguiéndola. ¡Maldita sea! Al ver esta situación, Dante inmediatamente desenvainó su espada. Nero apretó su arma con más fuerza y se preparó para apoyar a Nico y los demás. Con un crujido, Nico condujo hacia Dante y los demás, frenó de golpe y se detuvo. Entonces Trish y Lady abrieron las puertas del coche y saltaron. Lady llevaba su lanzacohetes, mientras Trish estaba al lado de Dante, sosteniendo sus pistolas gemelas, Luz y Yombra, lista para luchar contra este enorme perro del infierno de 3 cabezas. Sin embargo, cuando este perro infernal de 3 cabezas se precipitó frente a todos, de repente se detuvo y les gritó a todos: «Piérdete. No me impidan volver al mundo demonio. ¿Quieres pasar por este canal espacial?» Dante estaba un poco sorprendido. ¿Sabes quién abrió este canal? Este perro del infierno de 3 cabezas era naturalmente Cerberus. Rascó el suelo con frustración y dijo: «Por supuesto que lo sé. Ese señor demonio es muy poderoso. Han pasado muchos años desde que el mundo demonio ha visto a un señor demonio tan poderoso. No quería aparecer frente a él, pero su hijo y yo tenemos un contrato de demonios. Pensé que se quedarían en el mundo humano, para encontrar otra oportunidad de ver a ese niño. Pero ahora que se han ido al mundo demonio, tengo que seguirlos». Cerberus realmente lo lamentó. Si hubiera sabido que el mocoso medio demonio tenía un respaldo tan grande, nunca habría firmado un contrato de demonio con él. Porque el contrato del demonio estipulaba que si Sareth no podía cumplir con el contrato, Cerberus le quitaría el alma. Pero el problema era que su padre adoptivo era un demonio tan poderoso que incluso Urizen no podía soportar un solo golpe de él.
En este caso, si Cerberus realmente le quitara el alma, ¿cuál sería la reacción de su padre adoptivo? Por lo tanto, para Cerberus, tenía que ayudar a Sareth a completar el contrato ahora. No podía permitir que se ejecutara a Sareth por violar el contrato. En otras palabras, incluso si Sareth sacaba un cachorrito y lo colocaba frente a ella, tendría que admitir que era el hermano tigre gordo que Sareth había mencionado. En este momento, ya no se trataba de la dignidad de un demonio, sino de su vida. Antes, cuando Roy apareció y luchó con Uricen y luego con Dante y Vergil, Cerberus solo había estado observando desde lejos. Pero después de ver a Roy abrir la grieta espacial y traer gente al mundo demonio, no se atrevió a demorarse más y solo pudo ponerse al día rápidamente. En cuanto al coche con Nico y los demás, solo se puede decir que es un completo malentendido. Cerberus simplemente iba en la misma dirección que ellos y realmente no los perseguía. Para evitar un conflicto con Dante y los demás, lo que hizo que ella no pudiera ponerse al día, Cerberus solo pudo explicar pacientemente. Después de escuchar la historia completa, Dante y los demás se miraron y luego se abrieron paso en silencio. Cerberus no fue cortés en absoluto cuando pasó corriendo junto a ellos y cargó hacia el canal espacial. No vayas. Después de que Cerberus desapareció, Dante le dijo a Nico y a los demás. El mundo demonio no es adecuado para la supervivencia humana. Bueno. Aunque tengo mucha curiosidad por saber cómo es el mundo de los demonios, no quiero causarte ningún problema. Nicole fue razonable y asintió. En cuanto a Lady Trish, una era descendiente de la sacerdotisa y la otra de un demonio puro. Lógicamente hablando, podrían ir al mundo demonio, pero sabían que este viaje al mundo demonio podría ser extremadamente peligroso. Entonces, después de pensarlo, decidieron no ir con ellos. Trish le entregó luz y sombra a Vergil para darle más seguridad. Luego le dijo a Dante, la dama y yo esperaremos a que regreses a la tienda. Pero si no regresa, entonces la tienda nos pertenecerá. Jaja. Si quieres mi tienda, tendrás que esperar. Dante se rió y caminó hacia la grieta. Sin mirar atrás, extendió la mano e hizo una reverencia a los dos antes de desaparecer en la grieta con Nero y Vergil. Después de que entraron, la grieta espacial se cerró lentamente. El viento aullaba, el aire sucio estaba lleno de cenizas flotantes, el cielo estaba oscuro y bajo, y el suelo y el barro exudaban un hedor nauseabundo. Después de más de 2 meses, Sareth volvió a poner un pie en la tierra del mundo demonio, y el entorno circundante evocó sus malos recuerdos. Este lugar no es mucho. Venia se puso una mano en la cintura y dijo con desdén. No hay volcanes, y carece del encantador olor a azufre. Este es un espacio alternativo abierto. ¿Cómo se puede comparar con el entorno del abismo? Julia también estaba evaluando con curiosidad su entorno. Después de venir a este mundo, en realidad tenía un sentimiento familiar. Este lugar evocaba sus viejos recuerdos y parecía recordar vagamente que se había convertido en un ángel caído en un entorno similar antes de que Samael se la llevara. La grieta espacial detrás brilló y Roy miró hacia atrás. Al principio pensó que Dante y los demás lo habían seguido, pero no esperaba que lo que apareciera fuera un enorme perro del infierno de 3 cabezas. Después de apresurarse, este enorme perro del infierno de 3 cabezas se acercó con cautela a Roy. Luego se tendió en el suelo sobre las 4 extremidades y se postró. Su excelencia señor demonio Osiris, el demonio de alto rango Cerberus le saluda. Cerberus. Ya que has heredado un nombre de demonio tan verdadero, parece que tu línea de sangre es muy pura. Roy dijo con interés, estabas viendo la batalla desde lejos antes. ¿Por qué me alcanzaste ahora? Cerberus no se atrevió a decir nada y miró a Sareth con lástima. Sareth se rascó la cabeza con torpeza y le dijo a Roy. Padre adoptivo, es así. Les contó sobre él firmando un contrato de demonio con Cerberus. Tan pronto como terminó de hablar, Venia rugió enojada a Cerberus, ¿qué? De hecho, firmaste un contrato demoníaco con Sareth. ¿Cómo te atreves? No solo ella, sino que Julia y Cassandra también miraban a Cerberus con enojo. Bajo la reprimenda de Venia, Cerberus volvió a bajar la cabeza y gimió lastimosamente. De hecho, cuando se puso al día, ya esperaba ser reprendida y castigada, pero el problema era que no se atrevía a no venir. Si ella venía, podría resolver el malentendido, pero si no venía, podría morir de verdad. Roy hizo un gesto con la mano para detener la ira de Venia. Por supuesto que puedes ver a Fat Tiger. No es gran cosa. Deberías ser un demonio que ha estado en este mundo demoníaco durante mucho tiempo, ¿verdad? Sí, su señoría Osiris. Cerberus dijo respetuosamente. Vine aquí desde el abismo hace unos 3000 años. En ese momento, su excelencia Mundus gobernaba el mundo demonio. Eso es bueno.
Parece que debería saber muchas cosas y resulta que necesito un guía. Dijo Roy. Al escuchar esto, Cerberus exhaló un suspiro de alivio. Sería un honor para mí, su señoría. Roy levantó la mano y llamó a Factiger. Factiger era una vida que había creado, y había logrado que se quedara en el espacio del sistema cuando llegó, por lo que no necesitaba usar otra formación mágica para convocarlo. Tan pronto como apareció Factiger, la sombra proyectada por su colosal cuerpo de montaña cubrió a Cerberus. Las tres cabezas de perro de Cerberus miraron asombradas el imponente cuerpo de Factiger. Solo en ese momento supo que Sareth no había mentido. Realmente había un perro infernal de 3 cabezas más grande que ella. Al mirar el robusto cuerpo de Factiger, los músculos abultados de sus 4 extremidades, su pelaje que reflejaba un brillo metálico y las enormes alas de demonio que los perros del infierno ordinarios no tenían, Cerberus se intoxicaba de inmediato. El tumulto en su corazón la impulsó a ponerse de pie, y sus 3 cabezas emitieron gemidos mientras deambulaba por Factiger. Tan pronto como Dante y los otros 2 salieron de la grieta espacial, vieron esta escena, por lo que también miraron en estado de shock al gigante frente a ellos. Antes de que pudieran recuperar sus sentidos, vieron una escena aún más increíble. Cerberus saltó alrededor de Factiger un par de veces. Factiger pareció encontrar que se balanceaba demasiado molesto, por lo que levantó la pata delantera derecha y le dio una bofetada a Cerberus en la cara, dejándola caer. ¡Mierda! Este perro debe estar soltero. Dante no pudo evitar ridiculizar. Capítulo 435. Dominando el mundo demonio. Ah, jajajaja. Al ver esta escena, incluso Roy no pudo evitar reírse a carcajadas. Por supuesto, sabía que este perro del infierno llamado Cerberus estaba cortejando a Factiger. De hecho, entre los demonios femeninos siempre fueron más proactivos que los demonios masculinos. Desafortunadamente, según su historia, tenía al menos 3000 años porque ella misma dijo que llegó al mundo demonio desde el abismo hace 3000 años. En cuanto a Factiger, solo tenía unos pocos años desde que Roy lo creó. Para decirlo sin rodeos, era solo un niño. Esta era una vaca vieja comiendo pasto joven. Por lo tanto, el comportamiento de cortejo de Cerberus todavía era muy desconocido para Factiger. No tenía idea de lo que Cerberus estaba tratando de hacer dando vueltas a su alrededor. Se sintió molesto y atacado directamente. Las 3 cabezas de Cerberus se marearon por la bofetada de Factiger, pero cuando recuperó sus sentidos, estaba un poco enojada. Puedes ignorarme, pero no puedes insultarme. Con este pensamiento en mente, Cerberus rugió y cargó contra Factiger. En este momento, era muy valiente, lista para defender su dignidad como rey de los perros del infierno y desafiar a Factiger. Sin embargo, frente al Cerberus que cargaba, Factiger solo levantó una de sus patas delanteras. Después de evitar su mordisco, presionó su pata delantera en su espalda. ¡Au! Cerberus gimió de inmediato cuando Factiger presionó todo su cuerpo contra el suelo. Hubo un fuerte bang y el suelo se agrietó. La diferencia de tamaño era demasiado grande. Factiger era al menos 2 veces más grande que Cerberus. Además, Factiger ahora era un perro infernal titán, y su fuerza era asombrosa. Golpear a Cerberus fue como golpear a un bebé. Siendo presionada contra el suelo por la inmensa fuerza de Factiger, Cerberus luchó con todas sus fuerzas. Sus 3 cabezas giraron una tras otra e intentaron morder la extremidad anterior de Factiger que estaba presionando su espalda. Sin embargo, la piel de Factiger ahora tenía un asombroso poder defensivo. Cuando Cerberus lo mordió, casi se rompió los dientes, así que volvió a gemir. ¿Alguna vez has visto a un perro grande acosando a un cachorro? Factiger era así para Cerberus actualmente. Tenía una expresión fría en sus rostros, y sus 3 cabezas y 6 ojos la miraban fríamente en el suelo. Pero bajo la represión de Factiger, Cerberus no pudo darse la vuelta en absoluto. Ella escupió llamas y escarcha para atacar a Factiger, pero estos ataques elementales se disiparon contra su pelaje y no le causaron ningún daño. Ambos eran demonios de alto rango, pero la disparidad entre Factiger y Cerberus era demasiado grande. A menos que ella quisiera estallar y arriesgar su vida, en cuyo caso podría causarle algunos problemas. Pero el problema era que no podía soportar hacerlo. Por lo tanto, después de luchar por un tiempo y darse cuenta de su impotencia, Cerberus finalmente aceptó su destino y, obedientemente, permitió que Factiger la empujara al suelo. Sus 3 cabezas yacían en el suelo y gemían lastimeramente. Leer en tu novela ligera.com. Después de comprender que Cerberus estaba pidiendo piedad, Factiger movió su pata y la dejó levantarse.
Tan pronto como se levantó, inmediatamente se frotó contra sus extremidades anteriores, y su cola se movió vigorosamente mientras olfateaba debajo de Factiger de vez en cuando. ¿Se considera esto derrotado? Roy preguntó a Venia con incertidumbre. Venia no dijo nada. Ella se rió mientras se envolvía suavemente alrededor de la mitad del cuerpo de Roy. Factiger someter a este rey perro del infierno llamado Cerberus fue algo bueno para Roy. Al menos, podía asegurarse de que esta guía haría todo lo posible a continuación. Después de llegar al mundo demonio, la proyección del alma de Esparda finalmente pudo apuntar en una dirección sin cambiar, asegurándose a Roy de que Esparda estaba en este mundo de demonio. Sin embargo, era difícil decir qué tan lejos estaba, así que Roy volvió a levantar la mano y gritó: «Sal, dragón celestial de Osiris». Roar. Con el rugido del dragón resonando en el cielo, Roy convocó el colosal cuerpo de Rafaro. Su cuerpo de serpiente estaba retorcido y enredado, al igual que la escena de invocar a Shenron con las Dragon Balls. En el cielo oscuro del mundo demonio, todo su cuerpo flotaba y brillaba débilmente cuando apareció frente a todos. Dante, Vergil, Nero y los demás miraron al feroz dragón del cielo que apareció de repente. Sus ojos estaban apagados y sus bocas abiertas durante mucho tiempo. Pensaron que el perro del infierno que convocó Osiris era lo suficientemente grande, pero no esperaban que en realidad hubiera algo más grande. «Oh, su excelencia Osiris, finalmente está dispuesto a dejarme salir en ese extraño espacio, ya me aburrí bastante», murmuró Rafaro tan pronto como salió. Miró a su alrededor y preguntó con curiosidad: «¿Dónde está este maldito lugar?» «Este es el mundo demonio, tío Rafaro». Sareth voló felizmente, se subió al cuerpo de Rafaro y luego se arrastró por su espalda. «Espere. Sareth. Espere». Rafaro gritó apresuradamente. «Maldita sea. ¿No tienes alas? ¿Por qué siempre quieres volar conmigo?» A diferencia de Factiger, Rafaro no estaba dispuesto a dejar que Sareth montara en su espalda. Cuando estaba en Ciudad Fuego Glacial, podía esconderse cuando quisiera. Después de todo, los dragones también tenían la dignidad de los dragones. Estaba bien dejar que Osiris, el maestro, lo montara, pero ¿por qué tenía que dejar que un mocoso como Sareth se sentara en su espalda? ¿No quiero yo, un digno sin rostro, el hijo de Malasa, el dragón del cielo de Osiris, algo de dignidad? Sin embargo, a Sareth no le importaba tanto. Felizmente subió todo el camino y finalmente se sentó en la cabeza de Rafaro. Rafaro estaba muy indefenso, pero no se atrevió a sacudir a Sareth frente a Roy. Roy también voló por los aires y aterrizó en la cabeza de Rafaro. «Deja la mierda. Esta vez hay demasiada gente, así que los llevarás a todos». Está bien», murmuró Rafaro. De todos modos, sabía que además de parecer poderoso, este gran cuerpo siempre ha ocultado el atributo del transporte. Julia, Venia y Cassandra volaron también. Factiger extendió sus alas de demonio y se preparó para aterrizar sobre la cabeza de Rafaro. Cerberus no estaba dispuesta a que la dejaran en el suelo, así que corrió, saltó, mordió la pata trasera de Factiger y luego fue criada por Factiger. «Oye, es mi primera vez montando un dragón». Dante se frotó las manos y estaba ansioso por intentarlo. Subió por la cola de Rafaro. Nero y Vergil se miraron y se siguieron. Todos sabían que Osiris debía haber convocado a este dragón colosal para que los llevara a los tres, así que no había necesidad de preocuparse en este momento. Simplemente harían lo que él dijo. La nariz de Rafaro se torció de ira. Estaba bien si Roy le decía que llevara a este mocoso Sareth, pero ¿por qué vinieron este sabueso del infierno desconocido y 3 humanos? Vámonos. Ve en la dirección que estoy señalando y podremos probar qué tan alto está el cielo del mundo demonio en el camino. Dijo Roy. Entendido. Estarse quieto. Rafaro inmediatamente se puso feliz al escuchar esto. Tan pronto como terminó de hablar, de repente se elevó hacia el cielo. La tremenda aceleración hizo que Dante y los otros dos gritaran de sorpresa. Casi fueron arrojados y agarraron apresuradamente las escamas de Rafaro. En este mundo demoníaco, había innumerables demonios esparcidos por el suelo. Independientemente de si estaban lejos o cerca, todos volvieron la cabeza para mirar al cielo en este momento. Junto con un fuerte rugido de dragón que se extendió por todo el mundo demonio, los demonios vieron aparecer un dragón ascendente en el cielo oscuro. Este dragón ascendente exudaba una luz tenue cuando atravesó las nubes oscuras en lo alto del mundo demonio y desapareció en un abrir y cerrar de ojos. A medida que Rafaro se elevó más alto, el suelo del mundo demonio debajo se volvió más y más borroso. Las nubes oscuras eran tan densas que no podían ver el fondo, y de vez en cuando destellaban relámpagos escarlata en las nubes.
Todos se sentían como si estuvieran en una tormenta eléctrica y sus oídos zumbaban constantemente. 10 kilómetros, 20 kilómetros con la velocidad de Rafaro, esta distancia vertical fue casi fugaz. Finalmente, cuando alcanzó una altura de 30 kilómetros, se estrelló contra una dura barrera espacial y fue bloqueado. ¿30.000 metros? Roy se frotó la barbilla. Este espacio de Demon World es sorprendentemente grande. Sí, aunque la altura del cielo era de solo 30.000 metros, había que saber que el espacio del purgatorio donde el mundo demonio estaba envuelto alrededor del mundo de Devil May Cry. Si el mundo de Devil May Cry era un círculo, entonces el mundo demonio era un anillo exterior con un grosor de 30.000 metros alrededor del círculo. Uno podría imaginar cuán grande era el anillo exterior. Un espacio del purgatorio tan grande es realmente raro. Julia le dijo a Roy. Tienes que saber que en el mundo de Darksiders, el puesto de avanzada establecido por su majestad Samael estaba solo en una burbuja espacial. El espacio del purgatorio se compone básicamente de burbujas espaciales separadas. Una burbuja espacial purgatoria tan continua y unificada es extremadamente rara. Me pregunto qué veríamos si atravesáramos esta barrera espacial, dijo Venia. Es difícil de decir. Roy dejó la espalda de Rafaro y voló. Extendió la mano para tocar la barrera espacial y sentirla. El grosor de esta barrera es asombroso. Ni siquiera estoy seguro de poder usar magia espacial para romper esta cáscara de huevo. Olvídalo. Exploraré lentamente este espacio del purgatorio cuando tenga la oportunidad. Busquemos a Esparda primero. Bajo el mando de Roy, Rafaro descendió un poco y llegó a unos 10.000 metros del suelo. Este lugar estaba justo debajo de las nubes oscuras para evitar los relámpagos escarlatas y las tormentas eléctricas en las nubes. Entonces Rafaro voló en la dirección en la que apuntaba la proyección del alma de Esparda. Como pasajeros, Dante y los otros dos no dijeron mucho. Vergil no era ajeno al mundo demonio. Después de todo, había vivido aquí por un tiempo. Pero esta era la primera vez que Dante y Nero habían visto el escenario real del mundo demonio, por lo que estaban observando las vistas de abajo. Y con esta observación, descubrieron un extraño fenómeno. Mientras Rafaro volaba hacia adelante, pudieron ver una gran cantidad de demonios reunidos desde todas las direcciones en el suelo. Entonces estos demonios realmente siguieron a Rafaro. Mientras corrían, algunos demonios levantaron la cabeza y gritaron emocionados al cielo, pero ningún demonio se atrevió a volar cerca. ¿Qué está pasando? Nero preguntó confundido. Capítulo 436. Demonio blanco. Al escuchar la pregunta de Nero, Venia explicó con orgullo. Eso es porque estos demonios sienten el aura de un soberano demonio. Están dando la bienvenida a un nuevo gobernante. Dante guardó silencio. Por supuesto, sabía quién era el nuevo gobernante al que se refería Venia. Era Demon Lord Osiris frente a él. Incluso un rey de demonios como Urizen había sido asesinado. Aparte de Osiris, ¿a quién más en el mundo demonio se le podría llamar soberano? El gobernante original del mundo de los demonios, Mundus, había sido sellado, por lo que los señores de los demonios eran los demonios más fuertes que podían nacer en este mundo de los demonios. Aunque Roy volaba alto en el cielo en la espalda de Rafaro, los demonios en el suelo podían sentir su fuerza, por lo que naturalmente no pudieron evitar seguirlo. Mientras corría, algunos demonios se quedaron atrás, pero luego se unieron más demonios. Cientos de miles o incluso casi 1.000.000 de demonios corrieron salvajemente por el suelo, y gradualmente se formó una enorme ola negra de demonios. Mirando el espectáculo de los bulliciosos demonios abajo, incluso Dante y los demás empezaron a sudar frío. No podían imaginar qué tipo de consecuencias catastróficas ocurrirían si tantos demonios atravesaran la barrera espacial y fueran al mundo humano. Ahora, Dante y los demás solo podían rezar para que Demon Osiris realmente no tuviera ningún interés en el mundo humano aquí, como había dicho. De lo contrario, el problema sería enorme. Probablemente necesitarían a su padre, Esparda, para luchar contra él. De hecho, la razón por la que Dante y los demás lo seguían era con esta mentalidad. Si Esparda todavía estaba vivo, entonces podrían unir fuerzas con el anciano para luchar contra Demon Osiris. Justo cuando los tres estaban dejando volar su imaginación, de repente escucharon a Roy preguntarle a Cerberus, «Cerberus, ¿sabes a dónde nos dirigimos en el mundo demonio?» Lord Osiris. Al escuchar la pregunta de Roy, Cerberus avanzó y se agachó frente a él. El mundo demonio es enorme y no conozco el entorno específico de cada lugar. Pero miré justo ahora, y siento que si continuamos moviéndonos en esta dirección, podríamos estar dirigiéndonos hacia la prisión de la desesperación. ¿Oh? ¿Prisión? Preguntó Roy. ¿Qué es este lugar?
La prisión de la desesperación es en realidad solo un nombre. No es una verdadera prisión. En circunstancias normales, los demonios rara vez encarcelan a los enemigos. Se los comen directamente. Cerberus explicó, la razón por la que se llama así es que es la guarida de los demonios látigo. Estos demonios látigo no son especies de demonios del abismo, sino una raza demoníaca mutada del mundo demonio. Estos demonios látigo tienen personalidades muy violentas y sádicas. Cuando no están buscando comida, a menudo están torturando a sus presas y solo las comen después de torturarlas hasta la muerte. Es precisamente por esta personalidad de los demonios látigo que cuando Su Majestad Mundus estuviera en el poder, entregaría a algunos rebeldes a los demonios látigo para su eliminación. Entonces, con el tiempo, la guarida de los demonios del látigo se llamó prisión. La prisión de la desesperación es conocida como la prisión de la tortura sin fin. Entonces es posible que Esparda esté encarcelado aquí. Roy reflexionó. ¿No es fácil de encontrar? Su señoría, quizás no. Dijo Cerberus. De hecho, la prisión de la desesperación está cerca de Ciudad Rey Demonio. ¿Ciudad Rey Demonio? ¿La ciudad del Rey Demonio de Mundus? Preguntó Roy. Leer en tu novela ligera com. ¿Sí? Cerberus asintió. Ten cuidado. Si quieres abrirte paso y salvar a Esparda por la fuerza, es muy probable que alarmes a los demonios en Demon King City. Aunque Esparda selló a Su Majestad Mundus en ese entonces, el poder del sello se ha ido debilitando a lo largo de los años. Su Majestad Mundus rompió el sello una vez, y también fue en ese momento cuando lanzó una guerra de venganza contra Esparda. Dante y los demás escucharon atentamente. Lo que dijo Cerberus evocó inmediatamente los recuerdos de Dante y Virgil. Si tenían razón, el momento en que Mundus rompió el sello para vengarse fue hace solo unas décadas, cuando su familia se vino abajo. También fue en ese momento que murió su madre, Eva, y desapareció su padre, Esparda. Quizás Esparda fue capturado en ese momento. ¿Son fuertes los guardias de Ciudad Rey Demonio? Dante interrumpió de repente. Es una legión formada completamente por demonios de alto rango. Dijo Cerberus. Pero esto no es lo más aterrador. Lo más aterrador es que intentar salvar a Esparda probablemente hará que Mundus se despierte. No, eso no está bien. Dante negó con la cabeza. Mundus no está en Ciudad Rey Demonio. Hace muchos años, Trish y yo entramos en el castillo demoníaco de Mundus en Mallet Island. Esa vez, trabajamos juntos para sellarlo nuevamente. Trama de Devil May Cry 1. HMPH, ¿de verdad crees que te encontraste con el castillo demoníaco de Su Majestad Mundus? ¿Fue realmente Su Majestad Mundus a quien selló? Las tres cabezas de Cerberus resoplaron con frialdad. Incluso su padre pagó un precio enorme cuando selló a Su Majestad Mundus en ese entonces. ¿Qué te hace pensar que puedes volver a sellar el cuerpo principal de Su Majestad? Eso debería haber sido un clon o una proyección, ¿verdad? Preguntó Roy. Aunque también creo que, si Mundus es realmente un rey demonio, es muy extraño que un señor demonio como Esparda lo haya sellado. Como dijo Cerberus, debería ser extremadamente poderoso. No puedes derrotarme con tu fuerza actual, y mucho menos con el verdadero cuerpo de Mundus. Así que es muy probable que solo hayas encontrado un clon de Mundus. Quizás. Dante se quedó en silencio por un momento antes de asentir. Roy se dio la vuelta y le preguntó a Cerberus. Desde que has estado en el mundo demonio durante tanto tiempo, ¿alguna vez has visto al propio Mundus? No. Cerberus negó con la cabeza. De hecho, y mucho menos yo, no muchos en todo el mundo demonio han visto el verdadero cuerpo de Su Majestad Mundus. Esparda es uno de ellos en las leyendas del mundo demonio. Su Majestad Mundus apareció de repente en el mundo de los demonios. Se dice que es un demonio blanco que confió en un poder extremadamente aterrador para conquistar todo el mundo demonio. Pero rara vez aparecía frente a demonios. Es muy misterioso. ¿Demonio blanco? Roy miró a Venia con perplejidad. Entre los demonios, ¿qué raza es blanca? Ninguna. Venia negó con la cabeza sin rodeos. Nunca he oído hablar de uno. Incluso si es una mutación, los demonios nunca han tenido la piel blanca. El blanco es un color siniestro para los demonios. Una vez que nazcan tales demonios, serán asesinados por otros demonios en el momento en que nazcan. Extraño. ¿Los demonios del mundo demonio pueden tolerar que Mundus gobierne aquí? Roy le preguntó a Cerberus. Cerberus se quedó un poco estupefacto cuando escuchó esto. No lo sé. Pero los demonios aquí sienten que es normal que Mundus gobierne. Hay algo mal con este Mundus. Roy dijo con firmeza.
Ya sea que sea un señor demonio o un rey demonio, nunca he oído hablar de un gobernante que no aparezca frente a los demonios, sino que se esconda detrás de escena para controlarlos. Cariño, ¿cuál crees que es la situación? Ben ya le preguntó a Roy. Todavía es difícil de decir ahora. Roy negó con la cabeza y le preguntó a Cerberus. Lo que encuentro más extraño es, ¿dónde están los ángeles de este mundo? Dado que hay tantos demonios, no tiene sentido que los ángeles no aparezcan aquí, ¿verdad? ¿Ángeles? Ha pasado mucho tiempo desde que escuché esta palabra. Cerberus reflexionó, y luego volvió la cabeza para mirar a Julia. En realidad, no estoy muy seguro de lo que está pasando. Desde que llegué al mundo demonio desde el abismo hace 3000 años, no he visto ángeles. En ese momento, estaba bastante feliz. Sin la obstrucción de los ángeles, este es un verdadero paraíso para los demonios. Julia interrumpió y preguntó. Cerberus, antes de que se rompiera la conexión aquí y el abismo, el rey demonio Samael descendió una vez aquí. ¿Sabes sobre esto? ¿Su Majestad Samael? Cerberus inmediatamente sintió una profunda veneración, pero ella negó con la cabeza. No, no lo sé. Nunca antes había sentido descender un aura tan poderosa. Quizás sea algo aún más en el pasado. Tienes que preguntarle a un demonio que se ha quedado en el mundo demonio por más tiempo que yo. Julia y Roy se miraron. ¿No había estado Samael aquí? ¿Cómo fue posible eso? Julia no podría haberse equivocado con todos los recuerdos de su nacimiento, ¿verdad? Julia recordaba su edad con mucha claridad. Tenía más de 2000 años. Incluso si hubiera una diferencia en el flujo de tiempo entre el mundo de Darksiders y el mundo de Devil May Cry, esta diferencia no debería ser demasiado. En otras palabras, el tiempo debe estar entre 2000 y 3000 años. Recordó que después de que Samael llegó a este mundo, descubrió que un rey demonio ya estaba gobernando aquí, así que se fue. Lógicamente hablando, la apariencia de Samael definitivamente debería haber atraído la atención de los demonios, pero Cerberus dijo que nunca había sentido descender a un demonio de nivel rey demonio. Además, dijo que los ángeles ya no estaban en este mundo en ese momento. En ese caso, ¿de dónde vino el alma de ángel que Samael usó para crear a Julia? A menos que Samael hubiera ocultado su aura. Entonces, ¿por qué se escondió? ¿Había conocido a Mundus? Roy sintió que había muchas cosas en la niebla y no podía verlas con claridad. Incluso con Cerberus aquí, parecía que no podía resolverlos por el momento. Quizás solo al ver a Esparda o Mundus lo sabría. ¿Mundus todavía está en el sello? Roy le preguntó a Cerberus. Esto es algo que debemos confirmar. ¿Sí? Confirmó Cerberus. Cuando Esparda luchó contra su majestad Mundus, no sé qué método usó, pero logró sellar a su majestad. Aunque el poder del sello se ha debilitado, no ha desaparecido realmente. De lo contrario, si su majestad Mundus realmente escapara, lo primero que habría hecho sería ordenar al ejército de demonios que destruyera por completo el mundo humano. Bueno. Mientras todavía esté en el sello, no hay necesidad de tenerle miedo. Roy asintió. Ahora estaba seguro. Mientras unos pocos hablaban, Rafaro volaba hacia adelante. En este momento, ya podían ver desde lejos que había un valle de la grieta rojo ardiente en el suelo negro. Y estaba lo que Cerberus había llamado la prisión de la desesperación, la guarida de los demonios látigo. Capítulo 437. Extinción. Mirando hacia abajo desde lo alto del cielo, pudieron ver la enorme grieta irregular en el suelo oscuro del mundo demonio. Esta era la ubicación de la prisión de la desesperación. El tamaño de esta grieta era de más de 5 kilómetros cuadrados, y esta era solo la apertura. Se dijo que todo el Valle del Rift tenía la forma de un trapecio y que la parte inferior era aún más ancha. El origen específico de este valle de la grieta especial, que parecía una cicatriz en el suelo, ya no era determinable. Debería haber sido formado por los cambios geológicos del mundo demonio. Lo extraño fue que el poder oscuro en esta grieta era tan rico que se formó una espesa niebla sobre la grieta. El color de la espesa niebla era incluso más oscuro que el mundo demonio circundante. Fue precisamente debido a la niebla negra que nadie pudo ver la situación dentro del Valle del Rift desde arriba. Aunque el nombre de este lugar era la prisión de la desesperación, en realidad no había edificios artificiales dentro del Valle del Rift. Según Cerberus, las paredes de roca dentro del Valle del Rift estaban llenas de cuevas excavadas por los numerosos demonios látigo que vivían aquí. Además, había muchos monstruos y plantas feroces y siniestros que vivían juntos en el Valle del Rift. Una vez que alguien se entrometiera, serían asediados por estos nativos. Nadie sabe cuán profundo es este Valle del Rift. Cerberus le explicó a Roy.
Cuanto más abajo, más ancho se vuelve el Valle del Rift y los caminos se vuelven más complicados. Incluso los demonios látigo que viven aquí probablemente perderán el rumbo. Lord Osiris, ¿está seguro de que quiere bajar? ¿Qué otra cosa? Cuéntamelo todo. Roy no le respondió y preguntó directamente. Está bien, otra cosa a tener en cuenta es que tu rango no puede suprimir ni afectar a estos demonios látigo. Dijo Cerberus. ¿Qué quieres decir? Venia preguntó con perplejidad. ¿Estás diciendo que estos demonios látigo tienen el coraje de atacar a un señor demonio? Las tres cabezas de Cerberus asintieron. Dijo solemnemente. Esta es también la verdadera razón por la que su guarida se llama prisión. Como dije antes, estos demonios látigo no son demonios del abismo, sino demonios mutados causados por el entorno del mundo demonio. La línea de sangre de los demonios en sus cuerpos es muy delgada y no tienen la más mínima reverencia por los demonios de alto nivel. Y mucho menos a los señores demonios, es muy probable que ataquen locamente incluso a su majestad Mundus porque para estos demonios mutados, solo están eliminando a los intrusos que ingresan a su territorio. HMPH, simplemente herejía. Ben ya no pudo evitar resoplar con frialdad. Para los demonios del abismo con un concepto muy serio de jerarquía, ¿no eran herejes estos demonios del látigo? Combinados con sus personalidades sádicas y torturadoras, eran básicamente un grupo de lunáticos entre demonios. ¿Cuántos de estos demonios látigo hay? Julia preguntó solemnemente. Innumerable. Cerberus negó con la cabeza. Podría superar los 10 millones. ¿Cómo puede haber tantos? La expresión de Venia no pudo evitar cambiar cuando escuchó este número. Leer en tu novela ligera com. Cerberus le pisó las patas delanteras con inquietud. Quizás incluso más. Tienes que saber que estos demonios látigo no son tan fuertes en realidad. La mayoría de ellos son simplemente demonios de rango bajo, y algunos individuos fuertes pueden alcanzar el nivel de demonio de rango medio. Pero incluso con esta fuerza, ningún demonio los ha ahuyentado y ocupado este Valle del Rift porque la capacidad de reproducción de estos demonios látigo es demasiado asombrosa. Son demonios que nacen de huevos, pero pueden poner más de 20 huevos a la vez. A lo largo de los años, han acumulado un número asombroso. ¿Hay muchas especies como demonios látigo en el mundo demonio? Roy preguntó con el ceño fruncido. De hecho, hay muchos. Desde que los demonios descubrieron este mundo, ocuparon el espacio del purgatorio y lo convirtieron en el mundo de los demonios, ha pasado mucho tiempo, al menos decenas de miles de años. Por supuesto, ha habido muchos demonios mutados en tanto tiempo, dijo Cerberus. De hecho, deberías haberte dado cuenta de que la mayoría de los demonios aquí son más o menos diferentes de los demonios del abismo. Es solo que los demonios látigo son especialmente especiales. Sí, los demonios fueron originalmente criaturas capaces de adaptarse a cualquier entorno y evolucionar. De vuelta en el mundo de Darksiders, los humanos habían lanzado armas nucleares por todo el mundo para atacar a los demonios y ángeles. Todo el espacio estaba lleno de radiación fatal. En ese momento, muchos demonios habían evolucionado rápidamente para adaptarse al entorno de radiación y sobrevivir. En el mundo demonio aquí, era naturalmente razonable que ocurriera una gran cantidad de mutaciones. Solo los poderosos demonios de élite de alto rango como Cerberus podrían sobrevivir el tiempo suficiente para mantener las características de los demonios del abismo. Vámonos. No importa cuántos haya, mataremos a cualquiera que se atreva a detenernos. Roy extendió sus alas, dejó la espalda de Rafaro y descendió del cielo. Detrás de él, Julia y Venia llevaron a Cassandra y Saret para que bajaran con él. Factiger derribó al grupo de 3 de Dante y a Cerberus. Dado que había tantos demonios látigo, definitivamente era imposible confiar solo en Roy. Cuanto más poder de combate, mejor. A medida que descendían, pudieron ver que la grieta negra se hacía cada vez más grande, cubriendo un área de 5 kilómetros cuadrados. Comparado con él, Roy y los demás eran tan discretos como una semilla de sésamo en un trozo de pan plano. Después de atravesar la gruesa capa de la niebla del elemento oscuro, su visión se iluminó de repente. Roy batió sus alas y controló la velocidad de su descenso mientras miraba alrededor. Tal como había dicho Cerberus, podía ver densas cuevas negras en las paredes rocosas del Valle del Rift, como si todo el Valle del Rift hubiera sido excavado. Después de que Roy y otros entraron, aparecieron pares de luces verde oscuro en estas cuevas una tras otra. No hace falta decir que eran los demonios látigo que residían en las cuevas. Con estridentes rugidos parecidos a los de un chacal, todo el interior del Valle del Rift hirvió de repente, como si unas gotas de agua hubieran caído en una olla de aceite caliente.
Miles de demonios látigo salieron volando de sus cuevas, y la abrumadora escena fue simplemente impactante. No fue hasta este momento que todos finalmente vieron claramente la aparición de estos demonios látigo. Aunque eran llamados demonios, estos demonios látigo en realidad se parecían más a monstruos. Tenían un par de extrañas alas de demonio con membranas, pero sus cuerpos eran como mosquitos gigantes. Había 2 filas de ojos simétricos en sus frentes, y cada fila tenía 4. Estaban ordenados de adelante hacia atrás, de grandes a pequeños. Sus rostros se veían extremadamente extraños. Y sus bocas eran como agujas afiladas, como si su forma principal de cazar presas fuera chupar sangre. La razón por la que se les llamaba demonios de látigo era por las 6 patas debajo de su abdomen que parecían largos látigos con espinas carnosas. Estas espinas largas y carnosas tenían una tenue luz negruzca púrpura sobre ellas, y era obvio que eran venenosas. Al cazar presas, usarían estas patas en forma de látigo para envolverlas firmemente alrededor de la presa y confiarían en el veneno para hacer que la presa pierda la capacidad de resistir. Entonces los demonios del látigo no comerían inmediatamente a la presa, sino que las traerían de regreso a sus nidos y las torturarían repetidamente con los látigos de espinas hasta que finalmente murieron de miedo y dolor. Solo entonces usarían sus bocas afiladas para saborear lentamente la sangre y las deliciosas almas de sus presas. La intrusión de Roy y los demás alarmó a estas hordas de demonios látigo. Los asustados demonios látigo volaron fuera de sus cuevas y se reunieron. La aterradora escena podría provocar un ataque a cualquier persona con oclofobia. Quizás fue por la inmensa cantidad de ellos, la comida de estos demonios látigo siempre había sido deficiente. Siempre tenían hambre, y una vez que encontraban una presa, se apresuraban a atraparla sin cuidado. A pesar de que Roy había liberado su presión de poder mágico al máximo, estos demonios de látigo aún continuaban rodeándolos. Aunque no se atrevieron a apresurarse para atacar por el momento, cualquiera podía sentir su codicia por la comida. Esta codicia y hambre eventualmente los haría perder la cabeza. Ataque. Parece que no podemos bajar sin reducir su número, dijo Roy. Después de recibir la orden de Roy, Julia, Venia y los demás atacaron de inmediato. Al enfrentarse a tales hordas de criaturas vivientes, las llamas fueron extremadamente útiles. Las llamas de destrucción de Julia atacaron una tras otra. Estas llamas incomparablemente violentas volaron un área grande cada vez, y los demonios látigo que fueron atacados ni siquiera pudieron dejar cenizas. Venia activó su encanto mágico e hizo que los demonios látigo se mataran entre sí. Aunque los otros demonios del látigo pronto eliminarían a los demonios del látigo encantados, una vez que Venia girara en otra dirección, encantaría a un nuevo grupo. Cassandra también tomó medidas, pero controló a los no muertos. Los demonios látigo que Venia encantó se convirtieron en cadáveres después de su muerte y, naturalmente, se convirtieron en los mejores objetivos para Cassandra. Factiger y Cerberus en su espalda continuamente rociaron llamas, escarcha, toxinas y relámpagos de cada cabeza, mientras que Dante, Nero, Vergil y Saret usaron sus armas para matar a los que pasaban. Al enfrentarse a una cantidad tan inmensa de enemigos, nadie se atrevió a relajarse y solo pudo cooperar entre sí. Su eficiencia de matar era en realidad muy alta, pero la cantidad de demonios látigo no disminuyó porque más demonios látigo se unirían cuando una parte de ellos moría. En este momento, todos estaban envueltos en una enorme jaula hecha de demonios látigo. Mirándolo desde afuera, incluso se sintió hermético. Roy no hizo ningún movimiento por el momento. Sabía muy bien que contra estos muchos demonios látigo, aunque era un señor de los demonios, podría agotar todo su poder mágico en la batalla continua, por lo que tuvo que pensar en una manera de resolver esto de una vez por todas. Además, Roy estaba muy desconcertado en este momento. Aunque la proyección del alma de Esparda apuntaba hacia abajo, ¿estaría realmente aquí el cuerpo principal de Esparda? Incluso su grupo tuvo que pasar por tantos problemas, entonces, ¿cómo podría Esparda quedarse aquí solo? Especialmente con las locas personalidades de estos demonios látigo, incluso si Mundus realmente encarcelara a Esparda aquí, ¿cómo podría Mundus garantizar que estos demonios látigo no lo destrozarían? Roy extendió la mano y agarró a un demonio látigo que pasó junto a los demás y cargó contra él. Pellizcó la cabeza del demonio látigo, y la luz del poder mágico en su mano cambiaba y parpadeaba continuamente. El Magic Power Virus no parece tener mucho efecto. El virus desolado tampoco parece ser capaz de matarlos. Oh, cierto, estos tipos son mutantes. La muerte negra. El efecto tampoco es demasiado bueno. Ébola. Anthrax. No del todo bien.
Estos virus se dirigen a humanos y primates. Estos tipos son demonios y tienen diferentes resistencias. Probemos con un virus como la fiebre aftosa. Roy ahora tenía una gran cantidad de diferentes plagas y virus, y había obtenido todos estos virus del caparazón de Beelzebub. Repetidamente atrapó demonios látigo y probó los efectos de varios virus en ellos, con la esperanza de encontrar un virus que fuera más efectivo contra ellos. Durante sus experimentos, confió en Julia y los demás para resistir los ataques de estos demonios látigo. Julia y Benia bloquearon a la mayoría de los demonios látigo que cargaron para atacarlo. El tiempo pasó poco a poco, pero Julia y los demás se fueron sintiendo abrumados poco a poco. Consumían su poder mágico demasiado rápido, por lo que el grupo comenzó a sufrir daños gradualmente. Esta fue la representación de una calidad abrumadora. Frente a un grupo tan inmenso de demonios de bajo nivel, incluso los demonios de alto nivel sentirían un dolor de cabeza. Oye. Osiris, ¿aún no has terminado? Dante finalmente no pudo evitar gritar. Aunque no sabía lo que estaba haciendo Roy y por qué no estaba atacando, realmente no podía aguantar más. Incluso reveló su forma de Sin Demon, pero todavía estaba consumiendo su poder mágico rápidamente frente a los demonios látigo que constantemente cargaban contra él sin miedo. Incluso había varias heridas en su cuerpo. Roy ignoró su grito y se concentró en experimentar. Actualmente estaba un poco molesto porque ya había probado más de 100 virus, pero los efectos no eran muy buenos. Aunque algunos virus podían matar a los demonios látigo, no eran demasiado contagiosos y no podían matarlos rápidamente. Algunos virus eran muy contagiosos, pero es posible que no necesariamente pudieran matar a estos tipos. Pero en este momento, Roy vio un fenómeno muy especial en un demonio látigo que acababa de atrapar. Después de inyectar un virus en este demonio látigo, en realidad mostró síntomas de manía y sus ojos se pusieron en blanco. El corazón de Roy se conmovió. Lanzó a este demonio látigo. Como resultado, lo vio atacar a los de su propia especie como si se hubiera vuelto loco. Continuamente azotaba con sus látigos a los de su especie mientras los apuñalaba constantemente con su boca, como si los estuviera mordiendo. Los que pinchó con la pieza bucal pronto mostraron los mismos síntomas. Se volvieron agitados e incómodos y luego también atacaron a los otros demonios látigo. Eso es todo. Roy sonrió siniestramente. Entonces, de repente, un huracán lo envolvió. Una ligera niebla negra se extendió por su cuerpo, se fusionó con el viento y luego sopló en todas direcciones. Pronto, los demonios látigo que atacaban a todos de repente cayeron en el caos porque muchos de ellos atacaban continuamente a los de su propia especie. Este comportamiento maníaco se extendió rápidamente a todo el grupo. Durante un tiempo, los demonios látigo ni siquiera se preocuparon por atacar a Roy y los demás. Solo se abalanzaron locamente sobre los de su especie y lucharon contra ellos. Julia y los demás finalmente pudieron tomar un respiro. Benia le preguntó a Roy con curiosidad. Cariño, ¿qué hiciste? No mucho. Acabo de encontrar un virus que es muy eficaz contra ellos. Roy resopló con frialdad mientras miraba los cadáveres de los demonios látigo que caían continuamente. Es rabia. ¿Rabia? Dante y Nero se miraron el uno al otro. No esperaban que este virus tuviera un efecto tan asombroso en los demonios látigo. Los demonios del látigo ya estaban locos. Cuando el virus de la rabia se propagó en su grupo, pareció tener el efecto de agregar veneno a veneno. Su locura se volvió incontrolable y ya ni siquiera podían distinguir entre los de su especie. Con el paso del tiempo, este loco mordisco mutuo no mostró ningún signo de detenerse en absoluto, y se extendió cada vez más ferozmente. Lord Osiris. Cerberus se dio cuenta de algo y no pudo evitar exclamar. ¿Estás planeando exterminar a estos demonios látigo? Capítulo 438. ¿El prohibido? Cerberus tenía razón. Roy no atacó, tuvo que enseñarles a estos demonios látigo una lección profunda. Estos demonios mutados realmente lo hacían sentirse molesto. No conocían el respeto ni el miedo, y sus instintos de caza excedían con creces su racionalidad. Si no se hubiera encontrado con tales demonios, los habría dejado en paz. Pero ahora, no solo los encontró, sino que también bloquearon su camino. Este fue su pecado. Había decenas de millones de ellos, y era imposible para Roy usar el poder mágico para luchar contra ellos de principio a fin, por lo que su método naturalmente debería ser más agudo. Los virus de la peste que Roy usaba ahora no significaban que portara estos virus en su cuerpo, sino que podía usar el poder mágico para transformarlos. Dado que el poder mágico transformó estos virus, naturalmente consumió la menor cantidad de poder mágico para transformar un solo virus. Por eso no usó una tormenta de plaga como la que selló en la guadaña de Saret.
Una tormenta de plaga requería demasiado poder mágico y era imposible usarlo para eliminar decenas de millones de demonios. Dado que el virus de la rabia tenía un efecto asombroso en estos demonios látigo, Roy seguiría haciendo que este virus se propagara. Aunque el virus de la rabia no se propagó por el aire, pudo usar la magia del viento para propagar estos virus de la rabia por la fuerza. Ahora, el huracán que soplaba en el Valle del Rift estaba lleno de estos virus que se dispersaron con el viento. Cuando los virus transformados del poder mágico entrarán en contacto con cualquier herida o fluido corporal en estos demonios látigo, serían absorbidos inmediatamente por ellos. Ni siquiera necesitaron un período de incubación antes de estallar inmediatamente en ellos. 1 se extendió a 10, 10 se extendió a 100. La guarida del demonio látigo dio la bienvenida a un desastre. Ya no podían preocuparse por atacar a los intrusos. Cuando la mayoría de los de su especie cayera en el caos, el resto naturalmente sería arrastrado a este vórtice caótico. En todo el cañón, comenzaron a llover cadáveres. Huid los demonios mórdidos hasta la muerte por su propia especie, cayeron al abismo del Valle del Rift uno tras otro. El cadáver de cada demonio látigo estaba incompleto, y algunos incluso se habían dividido en docenas de pedazos. El fuerte hedor de la sangre de estos demonios látigo impregnó todo el cañón, lo que obligó a Dante y los demás a cubrirse la nariz con sus ropas. En medio de este trágico desastre epidémico, Roy descendió lentamente con todos. Un huracán giratorio de alta velocidad rodeó a todos. No solo envió volando a los peces que escaparon de la red, sino que también separó a todos de la escena del desastre en el exterior, como si fueran dos mundos diferentes. Aunque hubo muchas bajas, el número de demonios látigo no disminuyó notablemente porque más y más demonios látigo seguían saliendo de las profundidades del Valle del Rift y se unían a la matanza de los de su propia especie. La mayoría de estos nuevos demonios látigo ya estaban infectados con el virus de la rabia porque se habían tragado los cadáveres de su propia especie antes de volar. Cuando Dante, Nero y los demás vieron esta escena, se quedaron estupefactos. A pesar de que sabían que había más de 10 millones de demonios látigo, antes no tenían ningún concepto directo de este número. Solo después de verlo con sus propios ojos, comprendieron lo aterradora que era esta guarida. Si vinieran solos, probablemente no podrían moverse ni una pulgada en este Valle del Rift. Y ahora, la capacidad de Demon Osiris para crear plagas y desastres naturales era la clave para garantizar que todos pudieran avanzar en esta guarida de demonios látigo. Para ser honesto, si Esparda está realmente en este Valle del Rift, no puedo creer que todavía esté vivo. Ben ya dijo. No todos los señores demonios tienen la habilidad de Osiris. No importa cuán poderoso sea Esparda, no funcionará. Estos demonios látigos son simplemente una pesadilla. Ben ya no era la única que dudaba de esto, pero Roy también. Esta cantidad de demonios látigos simplemente los convirtió en una existencia a nivel de Señor Supremo en este Valle del Rift, y nadie se atrevería a provocarlos fácilmente. También es posible que Esparda haya usado su habilidad espacial para entrar aquí. De esta forma, puede evitar a los demonios látigo. Roy reflexionó. Pero en general, si quieres ir a un lugar determinado a través de un canal espacial, lo primero que tienes que hacer es familiarizarte con el lugar. Al menos, debes conocer las coordenadas espaciales aproximadas del lugar. Entonces, a menos que Esparda haya estado antes en el fondo de este Valle del Rift, es imposible conectarse aquí a través de un canal espacial. Leer en tu novela ligera com. Cerberus asintió. Eso es realmente posible. Esparda ha estado en el mundo demonio por mucho más tiempo que yo. Quizás vino aquí antes de que aparecieran estos demonios látigo y ocuparan este Valle del Rift. En cualquier caso, sabremos cuando bajemos. Benya concluyó. Así, el grupo continuó descendiendo lentamente en este Valle del Rift, acompañado por la lluvia sangrienta y los gritos locos de los demonios látigo, embarcándose en este viaje al infierno. El espacio debajo del Valle del Rift se hizo cada vez más grande. Este lugar le dio a la gente la sensación de que era como un frasco. Tenía una boca pequeña pero un gran estómago. Cuanto más bajaban, más nidos de demonios látigo podían ver. Estos demonios mutados realmente parecían haber vaciado el Valle del Rift. Mirando a su alrededor, todas las paredes de roca estaban llenas de densos pozos. Cualquiera con tripofobia sufriría aquí. Pero lo más sorprendente fue la profundidad del Valle del Rift. Nero sostenía un instrumento que Nico le había dado y midiendo la profundidad de su posición. Habían estado descendiendo durante una hora y habían alcanzado una profundidad de 10 kilómetros en el Valle del Rift, pero aún no podían ver el fondo del Valle del Rift y aún estaba oscuro. Después de más de una hora, la cantidad de demonios látigo disminuyó claramente. Esta fue una buena noticia.
Pero la mala noticia era que ya estaban a más de 20 kilómetros bajo tierra. Maldita sea. ¿Qué profundidad tiene este valle del Rift? Dante no pudo evitar quejarse. Oye, Osiris, ¿podemos acelerar? Ha pasado mucho tiempo. Roy miró a su alrededor y asintió. Está bien, acelera. Después de recibir la orden de Roy, Factiger cargó a todos y aceleró el descenso. Cuando llegaron a más de 40 kilómetros bajo tierra, el entorno circundante finalmente cambió. Una luz escarlata apareció en el fondo del valle del Rift, que debería ser la luz emitida por el magma que fluye profundamente bajo tierra. Cuando vieron esta luz, sus corazones se estremecieron, aceleraron su descenso nuevamente y se apresuraron hacia la luz. Luego vieron un gigantesco lago de magma. Este lago de magma era muy ancho y ni siquiera podían ver el final de un vistazo. Pero lo extraño fue que este lago de magma no era el pico de un volcán subterráneo, sino que estaba formado por la convergencia de varios ríos de magma que fluían desde las paredes rocosas circundantes. Bajo la alta temperatura, el magma aún mantenía su energía, burbujeando y estallando constantemente. Los cadáveres de los demonios látigo seguían cayendo desde arriba. Después de caer al lago de magma, emitieron sonidos crepitantes y luego se quemaron rápidamente. Al hundirse en el magma, los cadáveres se convirtieron por completo en carbón. Este lago de magma no solo era gigantesco, sino que probablemente también era muy profundo. Tantos cadáveres de demonios látigo habían caído desde arriba, pero no habían llenado el lago. Era concebible la profundidad del lago. Con la desaparición de los cadáveres, las almas de los demonios del látigo emergieron gradualmente. Estas almas flotaron sobre el lago de magma, sin subir ni hundirse. En cambio, se condensaron lentamente. Cuando Roy y los demás llegaron, ya podían ver aparecer varios grandes grupos de almas. ¿Eh? Es una sorpresa inesperada. Roy se quedó atónito por un momento antes de sacar inmediatamente una bandera de atracción de almas. Bajo el poder de la bandera de atracción de almas, las almas sobre el lago de magma flotaron como luciérnagas y convergieron en una corriente de almas que fluyeron hacia la bandera de atracción de almas. Al mismo tiempo, la cantidad de almas que Roy tenía en el espacio del sistema estaba aumentando rápidamente. Cerberus miró a Roy con envidia. Durante su descenso, en realidad había visto una pequeña cantidad de almas flotando, pero con el señor demonio Osiris aquí, no se atrevió a tener ninguna idea sobre estas almas. No hace falta decir que las almas de estos demonios látigo eran todas almas demoníacas de tono negro. Después de recolectar casi todos, Roy descubrió que tenía más de 9 millones de almas. En otras palabras, más de 9 millones de demonios látigo habían muerto en la tormenta de la rabia. Y los cadáveres de demonios de látigo todavía caían desde arriba uno tras otro. Aunque la densidad había disminuido mucho, aún continuaba. Por lo tanto, no guardó la bandera de atracción de almas, sino que se la entregó a una de las cabezas de Factiger y logró que se quedara aquí para continuar recolectando almas. El propio Roy extendió sus alas y voló hacia el lago de magma. Sostuvo el alma de Esparda en su mano y siguió la dirección que apuntaba la proyección del alma de Esparda. Al ver a Roy irse, Dante no pudo evitar murmurar en voz baja a Vergil. ¿Podría el anciano ser enterrado bajo el lago de magma? Lo sabremos más tarde. Vergil no quería decir mucho, pero en el fondo estaba muy preocupado. De hecho, Roy pensó eso al principio. Este lago de magma era tan enorme. Dado que apareció en el fondo del valle del Rift, realmente podría ser donde estaba enterrado Esparda. Sin embargo, cuando Roy voló unos kilómetros siguiendo la proyección del alma de Esparda, vio un pilar imponente en el lago de magma. Era un enorme pilar de roca que se extendía fuera del lago. Este pilar de roca estaba a unos 5 metros sobre el lago de magma, y la parte superior estaba muy limpia y lisa, como si hubiera sido cortada con una cuchilla afilada. En la parte superior del pilar de roca, Roy vio una gran formación mágica de pentagramas. Esta formación mágica emitió una luz tenue y claramente estaba en funcionamiento. Pero en el centro del pentagrama había algo que sorprendió a Roy. Era el brazo de un demonio. ¿Qué demonios? Roy voló desconcertado y dudando. Descubrió que no estaba equivocado. Era un brazo de demonio negro y, a juzgar por la forma de los dedos y las garras, era un brazo izquierdo. Todavía había una armadura negra en este brazo, y la muñeca tenía extrañas cadenas de luz fuertemente atadas, pero los otros extremos se hundieron en la formación mágica. Roy miró este brazo con asombro y luego miró la proyección del alma de Esparda en su mano. Descubrió que la proyección del alma apuntaba al brazo del demonio. ¿Es este el brazo izquierdo de Esparda?
Roy estaba un poco confundido porque no esperaba encontrar solo una parte de Esparda. Roy aterrizó lentamente, se inclinó y quiso tomar este brazo. Pero tan pronto como lo recogió, sintió una inmensa resistencia. Los extremos de las cadenas de luz que unían el brazo a la formación mágica se tensaron repentinamente y la luz de la formación mágica se volvió mucho más brillante. ¿Es esto un sello? Roy comprendió de inmediato. Miró el brazo encadenado y no pudo evitar satirizar. ¿Qué es esto? Exodia la prohibida. Capítulo 439. Tu padre explotó. Cuando Roy descubrió que el brazo de Esparda estaba atado en su lugar por la formación mágica y no se lo podía quitar, no hizo nada precipitado y solo se puso en cuclillas para examinarlo cuidadosamente. Después de una cuidadosa observación, encontró algo inesperado. La primera cosa extraña fue que el brazo de Esparda no mostraba signos de ser cortado, pero el corte era muy limpio y suave. La segunda cosa extraña fue que este brazo se había separado claramente del cuerpo principal, pero estaba fresco. No solo no mostró ningún signo de marchitarse o morir, sino que cuando colocó su mano sobre él, incluso pudo sentir la sangre fluyendo en el brazo. Pero no sabía hacia dónde fluía la sangre cuando pasó por el corte. Esta situación parece estar cortada por el espacio. Roy miró el brazo de Esparda con una expresión extraña y lo encontró increíble. En otras palabras, el brazo cortado está en un extraño equilibrio espacial y todavía tiene una conexión con las otras partes del cuerpo. Aunque está colocado aquí, en realidad está aislado con el concepto espacial y no está realmente cortado, por lo que la sangre en el brazo todavía fluye. ¿Quién lo hizo? Además, ¿pusieron el brazo de Esparda aquí solo para sellarlo? Negando con la cabeza, Roy colocó su brazo de nuevo en la formación mágica y consiguió que Fattiger se acercara a través de la telepatía. Después de que todos vinieran con Fattiger, Roy llamó a Dante y Vergil. Ven y echa un vistazo. Encontré a tu padre, Esparda, pero la mala noticia es que tu padre parece haber explotado. Dante. Virgilio. Al escuchar las palabras de Roy, no solo el grupo de Dante, sino incluso Julia y Venia sintieron curiosidad, por lo que se reunieron y aterrizaron en la formación mágica. Entonces vieron el brazo de Esparda. ¿Qué está pasando? ¿Al anciano solo le queda un brazo? ¿Quién lo hizo? Dante y Vergil estaban furiosos. No te preocupes. Roy hizo un gesto con la mano y les contó a todos sobre su descubrimiento. Solo entonces Dante y Vergil se calmaron, y luego se agacharon para observar el brazo de Esparda con atención. Julia lo miró un rato y luego dijo, alguien usó un método especial para cortar el brazo de Esparda y sellarlo aquí. Pero aquí solo está el brazo izquierdo. ¿Significa esto que hay otras partes del cuerpo selladas de la misma manera y colocadas en otro lugar? Déjame calcular. Además de este brazo izquierdo, debería haber 4 partes más, el brazo derecho, la pierna izquierda, la pierna derecha y el torso. Es posible. Roy asintió, pensando que este método realmente se parecía a Exodia el prohibido. No es de extrañar que no hubiera rastro de Esparda. Resultó que lo habían dividido y sellado. Leer en tu novela ligera com. Cerberus preguntó dubitativo. ¿Pero quién lo hizo? Debes saber que no hay muchos demonios en todo el mundo demonio que puedan derrotar a Esparda. Su Majestad Mundus es uno de ellos, pero ha estado buscando rastros de Esparda en los últimos años. Si fuera él, ¿por qué seguiría buscando a Esparda para vengarse? Nadie pudo responder a esta pregunta. Nerón dijo impulsivamente. En cualquier caso, ¿no puedes simplemente romper el sello y dejar salir a Esparda? Él nos dirá la respuesta. Roy asintió. Estaba a punto de ponerse en cuclillas y tratar de ver si podía deshacer este sello cuando venía de repente dijo. Espera. Algo no parece estar bien. ¿Eh? ¿Qué pasa? Todos la miraron confundidos. Venia estaba actualmente agachada en el borde de la formación mágica y examinaba cuidadosamente las runas demoníacas en ella. Después de estudiarlo por un tiempo, frunció el ceño y dijo, no, esta formación mágica no está sellando el brazo de Esparda. Por el contrario, el poder mágico en este brazo está proporcionando la operación de esta formación mágica. ¿Qué quieres decir? Dante no entendió. Venia se enderezó y señaló el brazo. Significa que este brazo es la energía central de toda la formación mágica. No solo esas cadenas de luz lo atan aquí, sino que también extraen continuamente el poder mágico en el brazo para suministrar la formación mágica. Acabo de estudiar las runas en esta formación mágica. Lo que realmente sella no es este brazo. Todos quedaron atónitos. Si no estaba sellando el brazo, ¿cuál era la formación mágica aquí?
Roy se frotó la barbilla pensativo. ¿El brazo es la energía central? ¿Podría Esparda haber creado esta formación de sellado él mismo? Muy probable. Los ojos de Benia se iluminaron. Esparda podría estar tratando de sellar algo, pero no tenía nada adecuado para suprimir el objetivo sellado, así que simplemente usó las partes de su cuerpo para sellarlo. Con este recordatorio, Dante y los demás comprendieron de repente. Sí, las armas demoníacas que pertenecían a Esparda estaban casi todas en otros lugares. Cuando desapareció hace décadas, la espada de Esparda se convirtió en Force Edge y selló a Temen y Gru. Rebelión y Yamato estaban en manos de los dos hermanos, Dante y Vergil. Incluso el collar para abrir Force Edge fue entregado a la esposa de Esparda, Eva, y luego cayó en manos de los dos hermanos. Incluso las pistolas gemelas Luce y Ombra que Esparda usó antes parecían haber vagado afuera, y luego de alguna manera cayó en las manos de Trish. Se podría decir que Esparda no tenía armas en absoluto. Aunque Roy nunca había visto a Esparda antes, podía adivinar algunas de las habilidades en las que Esparda era bueno a través de sus hazañas. Definitivamente fue excepcional en el uso de formaciones de sellado. De lo contrario, le habría sido imposible sellar a Mundus, que era más fuerte que él, en ese entonces. Además, Esparda selló más tarde el paso entre el mundo de los demonios y el mundo humano, permitiendo que los humanos sobrevivieran. Todos estos hechos demostraron cuán excelente fue el uso del poder de los sellos por parte de Esparda sin excepción. Pero aún así, fue imposible para Esparda crear una formación de sellado de la nada. Tenía que saberse que una formación de sellado con potencia completa requería una llave correspondiente. Y esas llaves eran generalmente elementos que podían llevar el poder mágico del lanzador. Esparda no tenía ninguna creación demoníaca disponible en ese momento, por lo que si quería completar la formación de sellado, tenía que crear una nueva. Pero, ¿y si la situación era urgente y no había tiempo para hacer una nueva? La respuesta estaba al frente. Esparda usó las partes de su cuerpo para llevar el poder del sello. Esto también podría explicar por qué el brazo cortado parecía como si hubiera sido cortado por el espacio en lugar de estar cortado. Después de todo, Esparda no pudo matarlo para crear el sello. Tenía que asegurar su supervivencia para poder suministrar el poder mágico de la formación de sellado. Por lo tanto, era posible que hubiera usado su habilidad espacial para separarlo. Y al mismo tiempo, este brazo mantenía la conexión con su cuerpo principal y podía conservarlo durante mucho tiempo para suministrar poder mágico de forma continua. En ese caso, ¿Esparda fue en realidad sellado por él mismo? Julia preguntó con asombro. Entonces, ¿qué quiere sellar? ¿Mundus? No. Imposible. Cerberus negó con la cabeza. Su Majestad Mundus fue sellado hace mucho tiempo. Aunque el poder del sello se ha debilitado en los últimos años, incluso si Esparda quiere fortalecer el sello, debería fortalecer el sello original. ¿Por qué usaría las partes de su cuerpo para crear una nueva formación de sellado? De hecho, esta formación de sellado solo debería haber aparecido después de que Esparda desapareciera. De lo contrario, cuando Dante y Vergil vieron a su padre, le habrían faltado brazos y piernas. En otras palabras, este sello probablemente se estableció hace unos 20 o 30 años, por lo que era imposible que fuera la formación de sellado que sellaba a Mundus. Además, según Cerberus, Mundus estaba durmiendo en Demon King City y solo se despertaba de vez en cuando. Si este sello realmente estuviera sellando a Mundus, entonces probablemente ni siquiera podría despertar. Entonces, ¿cómo pudo ocurrir el incidente de enviar a Trish para atraer a Dante? Después de todo, Dante ya era un adulto en ese momento y Esparda había estado desaparecido durante mucho tiempo. Los tiempos no coincidían en absoluto, por lo que Cerberus estaba seguro de que esta formación de sellado definitivamente no era para sellar a Mundus. El grupo discutió aquí. Según la información que tenían, rápidamente aparecieron en sus mentes algunas situaciones secretas. Roy pensó por un momento y contactó a Rafaro en el cielo, fuera del Valle del Rift a través de la telepatía. Le pidió que escaneara el entorno alrededor del Valle del Rift desde el cielo y luego se lo transmitiera. Pronto, respondió Rafaro. Roy sacó un proyector y proyectó el terreno circundante en una imagen virtual. Cerberus, dijiste que la ubicación de esta prisión de la desesperación está cerca de la ciudad Rey Demonio, ¿verdad? Preguntó Roy. Entonces, ¿dónde está Demon King City? Cerberus observó con curiosidad la imagen que Roy mostró y rápidamente se dio cuenta de dónde estaban. Después de recordar, levantó la pata delantera y señaló. Aquí. Demon King City está a unos 20 kilómetros al oeste de la prisión de la desesperación.
Roy hizo una marca de posicionamiento en la imagen y luego se comunicó con Rafaro para volar a una posición más alta para transmitir la imagen. Cuando se mostró el mapa más grande, Roy dibujó 5 puntos en el mapa. Así es. Venia comprendió de inmediato lo que iba a hacer Roy. Dijo emocionada. Debería haber más de una formación de sello como esta, y deberían estar dispuestas en forma de pentagrama. Usando la ubicación del Valle del Rift como referencia, si podemos encontrar formaciones de focas similares en los otros 4 puntos del pentagrama, es equivalente a encontrar las otras partes de Esparda. Roy asintió. Creo que Esparda eligió esta grieta para colocar la formación del sello por una razón. Además de depender de la gran cantidad de demonios látigo como guardias, su verdadero objetivo podría ser construir una formación de pentagrama. Además, si realmente quería sellar algo en Demon King City está en el centro de la formación, y los otros 4 puntos de pentagrama están alrededor de Demon King City. La distancia exacta no excederá los 20 kilómetros. Mientras hablaba, Roy dibujó el pentagrama en el mapa, señaló los otros 4 puntos y le preguntó a Cerberus. ¿Hay algo extraño o diferente en estos 4 lugares? Cerberus dijo sorprendido. Eso parece. Sin excepción, estos 4 puntos son las guaridas de algunas poderosas razas de demonios. Muy pocos demonios se atreven a entrar en sus territorios. Quizás Esparda realmente estableció una formación de sellos en estos lugares. ¿No sabremos si vamos a echar un vistazo? Roy extendió sus alas de demonio y se elevó en el aire. Soy muy curioso. Si realmente hay una formación de sello con Demon King City como centro y no para sellar a Mundus, ¿qué está sellando Esparda? ¿Qué descubrió después de desaparecer? Capítulo 440. Despertar. Roy no dijo nada más y dejó que todos se quedaran aquí mientras él volaba fuera del Valle del Rift con el alma de Esparda y se dirigía a los puntos del pentagrama que había calculado. La mayoría de los lugares en el mundo demonio eran un desierto oscuro, y los demonios y monstruos solo deambulaban escasamente. Pero el área cerca de Demon King City era una ciudad de demonios, y la cantidad de demonios que vivían cerca era mucho más densa. Esta situación era muy normal. Después de todo, el gobernante nominal del mundo demonio, Mundus, estaba en Ciudad Rey Demonio. Los demonios se acercarían espontáneamente a este lugar. Una vez que el gobernante los necesitaba, podía reclutar inmediatamente a estos demonios que vivían cerca para formar un enorme ejército de demonios. Después de todo, las guerras, la destrucción, la ruina y la matanza eran las actividades de entretenimiento más populares de los demonios. Sin embargo, aunque había muchos demonios viviendo cerca de Demon King City, debido a que Mundus estaba sellado, actualmente gobernaba solo de nombre. Sin poder sentir el aura de un rey demonio, los demonios vivían aquí con un comportamiento suelto e independiente. Ocuparon territorios entre ellos como guaridas, lucharon y cazaron a otros demonios, y mientras se reproducían, aumentaban constantemente su fuerza. Esto no se veía diferente de los demonios en el abismo. Precisamente por esto, cuando apareció el aura del señor demonio de Roy, los demonios lo perseguirían espontáneamente. Los otros 4 puntos del pentagrama también tenían poderosos demonios atrincherados en ellos. Pero a diferencia de los demonios del látigo, estos demonios todavía tenían la racionalidad y el pensamiento de los demonios. Cuando apareció Roy, todos mantuvieron su reverencia por él. Aunque lo siguieron, no lo estorbaron. Por lo tanto, Roy encontró con éxito el resto de las partes del cuerpo de Esparda en los otros 4 puntos. Como había adivinado antes, estaba el brazo derecho, la pierna izquierda, la pierna derecha y el torso con la cabeza. Sin excepción, estas partes del cuerpo de Esparda estaban muy bien escondidas. Estaban bajo tierra o en el fondo de una masa de agua profunda. Estos lugares eran lugares a los que los demonios generalmente tenían dificultades para llegar. Incluso cuando Roy encontró estas partes del cuerpo, los demonios atrincherados en la periferia aún eran ignorantes y no sabían cuándo había aparecido una formación mágica selladora en su guarida. Esto hizo que Roy creyera que Esparda no había alarmado a estos demonios cuando estableció estas formaciones de sellado. Debería haberse teletransportado directamente a las profundidades de las guaridas de estos demonios y haber completado todo esto sin que los demonios lo supieran, por lo que estos demonios no sabían que en realidad se habían convertido en guardianes de los sellos de manera invisible. Quizás alguien preguntaría, ¿son estúpidos estos demonios? ¿No pueden sentir el aura de Esparda? La respuesta fue sí. Los demonios no podían sentir ningún rastro del aura de Esparda porque estas matrices de sellado extraían el poder mágico de Esparda.
Dado que los sellos estaban operando constantemente, significaba que no había posibilidad de que el aura de poder mágico de Esparda se filtrara. Incluso los demonios cercanos no habían encontrado a Esparda, y mucho menos a Mundus, que estaba muy lejos en Ciudad Rey Demonio. Esta era también la razón por la que Mundus no había podido encontrar rastros de Esparda durante décadas. Esta era la verdadera oscuridad bajo la luz. Esparda completó inteligentemente todo esto bajo las narices de Mundus. Mundus había enviado gente a buscar en todo el mundo demonio, pero nunca había esperado que Esparda estuviera en realidad a solo 20 kilómetros de su ciudad Rey Demonio. Después de descubrir todo esto, Roy no pudo evitar exclamar ante la audacia de Esparda. Descubrió que Esparda no solo absorbía su poder mágico y aura con las formaciones de sellos, sino que ni siquiera podía encontrar rastros del alma de Esparda en todas las partes de su cuerpo. Probablemente estaba protegido y bloqueado por las formaciones de focas. No hubo fugas de poder mágico y no hubo signos de actividad del alma. Estas partes del cuerpo de Esparda parecían estar realmente muertas. En términos más simples, eran herramientas sin alma. Si Roy no hubiera sacado los fragmentos del alma de Esparda de las armas de Dante y Vergil y los hubiera usado como guía, hubiera sido absolutamente imposible encontrar su cuerpo principal. Jeje, el legendario espadachín demonio, el caballero oscuro Esparda. Leer en tu novela ligera com. Roy estaba ahora en el quinto punto. En el sello frente a él estaba el torso de Esparda. Este torso, naturalmente, no tenía brazos ni piernas, pero la armadura negra que parecía un caparazón todavía estaba puesta. Detrás del torso, las alas de demonio parecidas a élitros se doblaban como una capa. Roy estaba desconcertado sobre cómo se las arregló para completar la última formación de sellado sin extremidades. En la cabeza de Esparda, un par de grandes cuernos negros de demonio se curvaban hacia abajo, con un color escarlata en las puntas. El casco de Esparda se conectó a sus cuernos de demonio, y era un todo. Había un gran espacio en el casco en su frente, y tenía incrustado un cristal rojo largo y estrecho. Este cristal seguía emitiendo una luz tenue y parecía el tercer ojo de Esparda. Esparda, que yacía en medio de la formación del sello, tenía los ojos cerrados y parecía silencioso. Pero solo colocando su mano sobre el cuerpo de Esparda y sintiendo cuidadosamente, Roy pudo sentir la sangre fluir y el poder mágico fluir en su cuerpo. Después de que Roy encontró este torso, estiró sus garras demoníacas y golpeó a Esparda con su dedo índice. Pero aún así, Esparda siguió sin despertarse. Roy se frotó la barbilla, sacudió su cola de demonio y comenzó a reflexionar. De hecho, Roy no había movido precipitadamente las partes del cuerpo de Esparda en las 5 formaciones de focas. No había pensado en eliminar a la fuerza estas formaciones de sellos. Ahora que miró el verdadero cuerpo de Esparda, siguió pensando en el significado de sus acciones. La cosa que Esparda quería sellar debe haber aparecido de repente. De lo contrario, Esparda no habría usado su cuerpo como elemento de sellado con tanta prisa. Pero parecía poco probable que Esparda siguiera siendo el elemento de sellado para siempre. Cuando desapareció, no pasó mucho tiempo después de que rescató a Dante y Vergil de su situación. Por supuesto, debería saber que sus 2 hijos todavía estaban en el mundo humano. ¿No le preocupaba cómo les iba a sus 2 hijos? Los demonios en realidad se preocupaban mucho por sus descendientes, y cuanto más fuerte era el demonio, más lo era. Incluso Julia y Venia querían tener un hijo con Roy, y mucho menos un demonio lleno de naturaleza humana como Esparda. Roy estaba seguro de que Esparda debía haber tenido un plan de respaldo cuando se selló. En términos generales, cuando se autosella, solo usted puede abrirse. Y si quería abrirse, primero tenía que despertarse. Entonces, si bien podría haber tenido prisa en ese momento, probablemente había dejado una forma de escapar. Y este método era muy probablemente los fragmentos de su alma sellados en varias armas. Sin embargo, Esparda podría haber imaginado que cuando sus 2 hijos, Dante y Vergil, vinieran a buscarlo, usarían los fragmentos de alma en sus armas para ayudarlo a despertar, luego él se abriría. Pero nunca hubiera pensado que Roy, un demonio que repentinamente interfirió, recogería primero los fragmentos de su alma de Dante y Vergil. Con este pensamiento, Roy sacó el fragmento de alma de Esparda. Solo le echó un vistazo antes de sostenerlo y presionarlo contra el torso de Esparda. La proyección de Esparda en este fragmento de alma luchó de mala gana, como si no quisiera regresar a su cuerpo principal y fusionarse con él. Pero Roy ya había esperado esto. Bajo su enérgica represión, este fragmento de alma finalmente se fusionó con el cuerpo de Esparda. Después de que una tenue luz destellara 2 veces, volvió a quedarse en silencio.
Sin embargo, después de que entró el fragmento de alma, Esparda aún no reaccionó. Roy frunció el ceño y luego pensó en una posibilidad, así que a través de la conexión espiritual, le pidió a Factiger que le trajera a todos. Después de esperar un rato, Factiger le trajo a todos. Antes de que pudieran sorprenderse al ver el torso de Esparda, Roy abrió las manos y agarró a Dante y Vergil por el aire. Oye, ¿qué es lo que quieres hacer? Dante y Vergil lucharon en el aire, pero no pudieron escapar de la psicoquinesis de Roy. Ábrete las muñecas y derrama tu sangre en la boca de Esparda. Roy ordenó. El fragmento de alma ha entrado, pero tu padre no muestra signos de despertar. Puede que necesite que despierte tu linaje. ¿Es así? Dante y Vergil se quedaron atónitos por un momento y luego se miraron el uno al otro. Después de que Roy los soltó, siguieron las instrucciones de Roy. 1 gota, 2 gotas, 3 gotas, 4 gotas. La sangre de las muñecas de los dos hermanos seguía goteando en la boca de Esparda, y Esparda, que yacía en silencio en la formación del sello, abrió de repente los ojos. No solo sus ojos, sino incluso el cristal largo y estrecho en su frente estalló con una luz intensa en el mismo momento. Al mismo tiempo, un aura de poder mágico incomparablemente poderosa apareció repentinamente del torso de Esparda. El poderoso poder mágico trajo consigo una inmensa presión de poder mágico que instantáneamente barrió todo a su alrededor, sorprendiendo a Julia y Venia. ¿Cómo es esto posible? Esta presión de poder mágico se siente más fuerte que la de Osiris. Julia y Venia miraron a Esparda, que abrió los ojos con sorpresa y duda. Comenzaron a creer en la leyenda de este señor demonio sellando a un rey demonio. Roy estaba sorprendido por la fuerza de Esparda. Podía sentir que el poder mágico de Esparda era mucho más fuerte que el suyo, pero considerando la edad de Esparda, no era extraño. Este señor demonio frente a él tenía al menos 9000 años. No era inusual para él acumular un poder mágico tan poderoso durante un período de tiempo tan largo. Pero una cosa era tener un poder mágico poderoso y otra tener fuerza de combate. Roy todavía tenía mucha confianza en su fuerza de combate actual. No perdería ante Esparda si luchaba en serio. Aunque todavía estaba atrapado en la formación del sello, el regreso de este poderoso poder mágico indicó el despertar de Esparda. Sin embargo, antes de que Esparda pudiera despertar y decir su primera oración, todos sintieron de repente aparecer otro poder mágico igualmente poderoso. Y la fuente de este poder mágico estaba en dirección a Ciudad Rey Demonio. Esparda. Un rugido furioso resonó en todo el mundo demonio. Así que estás aquí. Cuando todos escucharon este rugido, sus expresiones cambiaron drásticamente, incluida la de Roy. Es Mundus. Maldita sea. No se dijo que estaba durmiendo. Capítulo 441, participante. En el momento en que apareció el poder mágico de Mundus, parecía como si todos los demonios en todo el mundo demonio hubieran dejado de hablar. El mundo estaba en un silencio sepulcral y solo resonó el rugido de Mundus. Cientos de millones de demonios, excepto unos pocos, yacían en el suelo temblando. Esto se debió a que sintieron la inmensa ira del gobernante del mundo demonio. Por supuesto, Mundus tenía motivos para estar enojado. Dejando a un lado la traición de Esparda hacia él, en los últimos años, había enviado gente a buscar en el mundo humano y el mundo demoníaco rastros de Esparda. Pero inesperadamente, Esparda estaba a 20 kilómetros de su ciudad rey demonio. Esta situación de esconderse tan cerca hizo que Mundus sintiera que Esparda lo había engañado nuevamente. Pero de hecho, para Esparda, si es posible, no quería despertar a esta hora. Para no exponer su paradero, Esparda eligió sellar la mayor parte de su poder mágico y las fluctuaciones de su alma, y luego usó su cuerpo como núcleo para establecer silenciosamente una formación de sello en las afueras de Demon King City. Quería utilizar este método de ocultación para hacer que la formación del sello existiera el mayor tiempo posible. Pero no esperaba que un demonio trajera sus fragmentos de alma separados y sus dos hijos después de solo unas pocas décadas. Con su alma completa y estimulada por la sangre de demonio que venía del mismo origen que él, Esparda, quien de repente se despertó de su estado de muerte falsa, naturalmente no pudo controlar sus fluctuaciones de poder mágico. Pero estas fluctuaciones de poder mágico expusieron directamente su ubicación a Mundus. En el momento en que abrió los ojos, Esparda obtuvo información a través de los recuerdos residuales en los fragmentos de su alma y la sangre de Dante y Vergil. Al mismo tiempo, entendió lo que estaba pasando. Por lo tanto, después de despertar, la primera expresión de Esparda fue un profundo suspiro. Suspiro niños, no deberían haber venido aquí.
Esparda estaba actualmente en su forma de demonio y, por supuesto, no era el imponente padre humano en los recuerdos de Dante y Vergil, pero los dos todavía estaban temblando de emoción. Afortunadamente, ahora tenían docenas de años, por lo que reprimieron muy bien sus emociones. Dante exhaló y forzó una sonrisa. Viejo, tu situación no se ve muy bien. ¿Cómo es? ¿Necesitas ayuda? Vergil no dijo nada, pero su mano izquierda agarró con fuerza la vaina de Yamato. Roy tampoco dijo nada. Actualmente estaba compartiendo la visión de Rafaro en el cielo y prestando atención a los movimientos en Ciudad Rey Demonio. Aunque el Rey Demonio Mundus acababa de estallar con un poderoso poder mágico y rugidos, tal como Cerberus había dicho, este tipo parecía estar todavía en un estado sellado, por lo que no apareció de inmediato. Pero a través de la visión de Rafaro, Roy vio una gran cantidad de demonios movilizándose en Demon King City. Y más lejos, más demonios se acercaban, como si hubieran recibido alguna orden de Mundus. En poco tiempo, este lugar estaría rodeado por el ejército de demonios que llegó aquí después de escuchar la noticia. Después de hablar unas palabras con Dante y Vergil, Esparda volvió los ojos hacia Roy. Al mismo tiempo, Roy lo miró. Leer en tu novela ligera com. En el momento en que los ojos de Roy y Esparda se encontraron, sus pupilas demoníacas de repente estallaron con un brillo extraño. Ya veo. Esparda miró a Roy iluminado. Pensé que era el único. Roy también estaba solemne porque en el momento en que se miraron, de repente tuvo una extraña comprensión. Él y Esparda eran el mismo tipo de demonio. Lo mismo mencionado aquí se refiere a la identidad del elegido, el elegido del abismo. Esta fue una intuición muy extraña. Parecía que cuando dos demonios eran elegidos, se daban cuenta de esto inmediatamente cuando se veían a primera vista. Este sentimiento fue realmente extraño. Sin mencionar a Esparda, incluso Roy siempre había pensado que él era el único llamado elegido del abismo. No se pudo evitar. Después de experimentar tantos mundos y ver tantos demonios, esta era la primera vez que sentía a alguien con la misma identidad. Parecía que este llamado elegido del abismo no era el único. Otros no podían entender la comprensión tácita de ser elegidos. Por lo tanto, cuando escucharon las inexplicables palabras de Esparda, ya fueran Dante, Vergil, Nero, Julia o Venia, se quedaron un poco estupefactos y no pudieron entender lo que significaban las irreflexivas palabras de Esparda. Sin embargo, para Roy, Esparda siendo el mismo elegido del abismo no significaba nada. Miró a Esparda y dijo: el tiempo es limitado. Mundus ya ha enviado a un gran número de subordinados a correr aquí, así que, Esparda, será mejor que recuerdes rápidamente las otras partes de tu cuerpo. Sin embargo, Esparda negó con la cabeza. No, no puedo quitar el sello, al menos no ahora. Viejo, ¿qué estás sellando? Dante se quedó atónito por un momento después de escuchar la respuesta de Esparda y no pudo evitar preguntar por Roy. Algo muy importante, dijo Esparda. Pero no puedo decirte todavía. Con eso, Esparda miró a Roy. Demon Osiris, mi compatriota del abismo, ahora solo puedo confiar en ti para repeler a Mundus. Roy no pudo evitar burlarse mientras lo miraba. Demon Swordsman Esparda, ¿no estás pensando demasiado en mí? Por el poder mágico que reveló Mundus, este tipo es definitivamente un rey demonio. Incluso si todavía está sellado, ¿qué te hace pensar que un señor demonio como yo puede derrotarlo en su territorio? Dante y Vergil no pudieron evitar fruncir el ceño después de escuchar las palabras de Roy. De hecho, los dos hermanos habían tenido tratos con Mundus antes. Vergil había luchado contra Mundus cuando cayó en el mundo demonio, pero desafortunadamente, había sido derrotado y capturado. Y Dante había luchado contra Mundus en Mallet Island. Pero estrictamente hablando, Mallet Island todavía estaba en el mundo humano. En ese momento, Mundus solo había aparecido en un estado de proyección. Aunque Dante había ganado la batalla, solo había rechazado la proyección de Mundus de regreso al mundo demonio, y no podía considerarse como una verdadera victoria. Por lo tanto, los dos hermanos tenían un derecho considerable a hablar sobre la fuerza de Mundus. En particular, había pasado mucho tiempo desde entonces, y el sello de Mundus se debilitaba constantemente. El Mundus actual probablemente era mucho más fuerte que antes. Ahora que estaban en el mundo demonio y su poder no estaba obstaculizado por la barrera mundial, ¿cómo podría ser fácil derrotarlo en esta situación? Pero después de escuchar las dudas de Roy, Esparda negó con la cabeza. No te preocupes. Aunque Mundus es un rey demonio, no es un verdadero rey demonio. ¿Qué quieres decir? Roy no entendió la lógica de Esparda. Esparda miró a Roy, luego a Julia y Venia detrás de él.
El pasaje entre el mundo demonio y el abismo parece abrirse gradualmente. Quizás no pase mucho tiempo antes de que vengan más demonios del abismo, pero creo que has notado que la marca de Ouroboros, que siempre ha protegido a los demonios, desapareció después de venir aquí, ¿verdad? Cerberus no pudo evitar clavar sus patas delanteras de emoción. Le había dicho a Roy y a los demás sobre esto antes, pero no esperaba volver a escucharlo de Esparda. Parecía que Esparda sabía algo. Roy reflexionó un momento antes de decir de repente: ¿quieres decir que este asunto está relacionado con Mundus? Así es. Esparda asintió. La desaparición de la marca de Ouroboros se debe a que Mundus robó y reescribió la autoridad de la Puerta del Abismo. ¿Cómo es esto posible? Al escuchar las palabras de Esparda, Julia y Venia no pudieron evitar exclamar: ¿cómo pudo hacer esto? No era de extrañar que Julia y Venia estuvieran tan sorprendidas. Tenía que saberse que la Puerta del Abismo era una especie de canal espacial, y pertenecía a una regla común de todos los mundos. Cualquier mundo con espacio tendría esta regla. Incluso los señores demoníacos y los reyes demonios nunca habían oído hablar de nadie que pudiera alterar esta regla del espacio, aunque pudieran usarla y emplearla. Esto no era algo que pudiera hacer un rey demonio o un dios. Quizás solo el creador podría hacerlo. ¿Qué está pasando? Cuéntamelo en detalle. Roy frunció el ceño y se sentó frente a Esparda. De hecho, Roy había pensado en muchas preguntas sobre la Puerta del Abismo a lo largo de los años. Sintió que la llamada marca de Ouroboros era en realidad una especie de nota al pie compartida por los demonios que vivían en el abismo. Cuando los demonios iban a otros mundos a través de los pasajes de las puertas del abismo, esta nota al pie los acompañaría. De esta manera, fue como dos documentos diferentes fusionándose. Incluso si el contenido de los documentos se mezclara por completo, las notas al pie de página aún podrían usarse para distinguir claramente de dónde proviene una determinada parte del documento. Esta debería haber sido una nota a pie de página inmutable. Pero por lo que Esparda estaba diciendo, parecía que Mundus de alguna manera había pasado por alto esta regla subyacente del espacio y la había manipulado. ¿Mundus fue tan asombroso? Frente a las miradas interrogantes de todos, a pesar de saber que no era el momento adecuado, Esparda solo pudo suspirar. De hecho, descubrí esta situación por accidente hace 2000 años. ¿Hace 2000 años? ¿No fue entonces cuando te rebelaste contra su majestad el emperador de...